24 tarde. Permanecen graves 2 de los heridos en la balacera que se produjo durante un partido en la comuna de Buin. Una tercera persona murió en este incidente. Autoridades refuerzan la seguridad en el Parque O'Higgins. Este fin de semana hubo un intento de linchamiento y un homicidio. Pescadores artesanales e industriales protestan por la llamada ley de la jibia. Zona de Talcahuano se vio colapsada durante esta mañana. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Gran impacto generó en los asistentes a un partido de fútbol una balacera entre jugadores e hinchas rivales, la cual terminó con una persona fallecida y otras 10 heridas, todo esto en la comuna de Buin. Así es, vamos con Fabián Collado, quien tiene más detalles sobre esto. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati y Mauricio. Una violenta balacera que fue captada por los diferentes asistentes a este partido de fútbol amateur que se estaba desarrollando en este torneo de verano, el cual era organizado por el Club San Jorge del sector de Cerrillo, Linderos, en la comuna de Buin. Habían desarrollado una jornada bastante tranquila cuando cerca de las 3:15 de la tarde entraron a la cancha 2 equipos, los cuales pertenecen a la comuna de La Pintana y también a la comuna de La Granja. Estamos hablando del Nueva Estrella contra el Defensor Las Flores. Este partido se había desarrollado en completa normalidad cuando habían finalizado en empate, y justo en ese minuto, cuando termina este encuentro, es que comienza esta intensa balacera, lo que ha aclarado Carabineros que proviene desde la misma galería. Por eso es el temor de todas las personas que comienzan a arrancar. Según la información policial, se trataría de algunos sujetos que se empezaron a enfrentar entre las hinchadas rivales, y ahí comenzó a subir de tono cuando uno de ellos extrajo un arma y percutó este sinnúmero de disparos que ustedes están revisando ahí en pantalla. Primero pasemos a revisar parte del ambiente peligrosísimo que se vivió durante la jornada ayer en la cancha del Club San Jorge, allá en la comuna de Buin. A raíz de estos violentos hechos es que 3 personas terminaron gravemente heridas. Al que estaba peor fue derivado hasta el Hospital de San Luis de la comuna de Buin, donde, pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente perdió la vida en ese lugar. Nosotros vamos a revisar, de hecho, parte de la imagen de esta víctima fatal. Es Marcelo Antonio Payaqueo Fuentes, de 42 años, quien estaba hinchando por el Defensor Las Flores, mientras que 2 personas fueron derivadas hasta el Hospital Barros Luco. Nosotros estamos hablando de Marcelo Cadenas el Lepín y también Pablo Saavedra el Lepín. Ambos son primos. Este último salió del estado de riesgo vital debido a un impacto de bala en el abdomen, pero ambos familiares se encuentran en el Hospital Barros Luco recuperándose, y de hecho ellos eran adherentes al equipo de la comuna de La Pintana. Hasta el minuto no hay personas detenidas respecto a esta situación, pero la verdad ha mantenido bastante molesto a los vecinos, sobre todo considerando que son equipos que no pertenecen a la comuna, al sector, y que ellos dicen, principalmente cuando juega el Club San Jorge, que es el local, o los de la comuna, no hay ningún inconveniente. Nunca había existido una situación como la registrada durante la jornada de ayer. Por eso es que no quieren que más jueguen en ese lugar equipos de otras comunas. Revisemos parte de las declaraciones que entregó algunos testigos y también vecinos allá del sector del Cerrillo, Linderos, en la comuna de Buin. Primero golpe, sacaron la pistola y pegaron cachazo en la cabeza, dejaron un inconsciente en el suelo y ahí lo empezaron a rematar, a quemar ropa. Hay uno de rojo que es el chico, que él tenía un bolso, y en ese bolso había una pistola, y el arquero se tiró directamente al bolso, y en eso empezaron a sonar los balazos, y nosotros no tuvimos nada más que hacer que correr y esconderse. Gente de acá no pelean, pero no así, para nada. Vinieron a tirar al caballero, creo. ¿A dónde? Aquí, por ese callejón por adentro. No eran de acá, señor. No sé, pues ensuciaron nuestro pequeño pueblo, pues. Este Cerrillo es una zona rural, tranquilidad total, entonces,
Es una pena lo que está pasando. Sí, pues es que los equipos de afuera a veces son más agresivos, no son como los de aquí el campo, pues, campos más pasivos. Bueno, la verdad es que son diferentes las versiones que rondan entre los más cercanos a la cancha del Cerrillo. De hecho, lo que nos decía Carabineros, quien está desarrollando toda una investigación de rigor por parte del OS9 y también el laboratorio de criminalística, es que hay varios testigos y la verdad que ha sido un poco compleja el desarrollo de los peritajes debido a que hay versiones muy diferentes entre sí. Por ejemplo, ustedes han escuchado un testigo que dice que tiraron el cuerpo de una de las personas que se encontraba involucrada en esta situación muy cerca del lugar, algo que fue descartado por la policía uniformada, por ejemplo. También otra de las versiones que andaba es que uno de los jugadores de uno de los 12 equipos habría sacado un arma debido a que estaba enojado por uno de los cobros, algo que ya también fue descartado por parte de la policía uniformada. De todas maneras, se están manejando diversos registros como el que ustedes están viendo en pantalla y también algunas cámaras de seguridad de algunos terrenos aledaños que podrían dilucidar más o menos para dónde va encaminada esta investigación. De todas maneras, según lo que dice Carabineros, todo habría sucedido al interior del sector de la galería, entre las hinchadas. Es ahí donde ocurre todo este violento incidente. Revisemos las declaraciones que entregó Carabineros respecto a esta situación. A raíz de una discusión en las galerías del recinto deportivo, un individuo extrae un arma de fuego, se desconoce de qué tipo de calibre y qué tipo de característica particular del arma de fuego, y ejecuta algunos tipos de disparos hacia el mismo público del sector, hiriendo a 3 personas. Una de ellas lamentablemente resultó fallecida después en el hospital. Esta persona fallece en el hospital después de estar de efectuar distintas maneras de reanimación. No hay detenido, pero se está trabajando a través de Departamento OS9 de Carabineros para lograr identificar y lograr la detención del autor del hecho. Bueno, por ejemplo, la víctima fatal era gerente del defensor Las Flores de la comuna de La Granja, mientras que los primos que se encuentran hospitalizados eran de la comuna de La Pintana. Entonces estamos hablando de hinchadas rivales donde probablemente haya más personas involucradas. Carabineros reconoce hasta el minuto que hay alguien que disparó, una persona, pero según la investigación que está desarrollando el laboratorio de criminalística en coordinación con el OS9 de Carabineros, probablemente hayan sido más, sobre todo con estas imágenes donde quedan en evidencia, sobre todo el audio, la gran cantidad de disparos que se percutaron al finalizar este encuentro entre la Juventud Nueva Estrella con el defensor Las Flores, este partido de fútbol amateur. Las autoridades también tuvieron voz respecto a este caso. Esto es un torneo que estaba organizado, ahora la segunda fecha del torneo de verano, organizado por el Club de San Jorge. Habían algunos flyers por redes sociales donde la jornada había comenzado cerca de las 12 de la tarde con el primer encuentro. Esto ya se había realizado y posteriormente comenzó Nueva Estrella con el defensor Las Flores a las 3:15 de la tarde. Es ahí donde comienzan los incidentes. Imagínense que quedaban 4 partidos más que obviamente se vieron suspendidos debido a que Carabineros tuvo que desalojar absolutamente el área por los peritajes que aún continúan realizándose en ese sector. ¿Qué es lo que nos dijeron las autoridades? El alcalde, la intendenta metropolitana. Lamentablemente son clubes que tienen pocos recursos y precisamente eso es lo que buscan con este tipo de torneos. Son recintos que son privados donde no puede haber mayor intervención por parte de las autoridades respectivas, pero es algo que se va a trabajar con el fin de poder mejorar principalmente la seguridad de estos eventos donde obviamente no tienen los recursos para poder pagar a la seguridad privada, algo que se va a tener que debatir. Revisemos las declaraciones que entregó el alcalde de la comuna de Buin y también la intendenta Carla Rubilar respecto a este violento caso. Se realizó este cuadrangular y al haber un empate, uno de los partidos al final del partido se produce esta balacera, lo cual hubieron 3 personas heridas, falleciendo uno camino al hospital. Ya las otras 2 personas heridas fueron derivadas al hospital Barros Luco y se encuentran en situación grave. Solamente decir que es gente de Santiago, de La Pintana y La Granja, que vino a desarrollar este cuadrangular en nuestra comuna de Buin, organizado por el Club Deportivo San Jorge de Cerrillo, y lamentamos mucho y repudiamos esta situación que haya ocurrido en nuestra comuna. Lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona en un espectáculo deportivo. Era un cuadrangular amistoso en la comuna de Buin,
entre equipos de La Granja y equipos de La Pintana, en una parte de las fechas habituales del campeonato amateur. Invitar a algunos clubes, algunas asociaciones de fútbol amateur de nuestras provincias sobre todo, a que postulen a proyectos del 6% de seguridad y de deporte para ver si podemos ayudarlos con cámaras móviles, si podemos contribuir de alguna forma a tener mayores input y tecnología de seguridad en estos eventos, tal vez incluso contratar guardia durante lo que dure la jornada del campeonato. Violentos incidentes que permanece en desarrollo la investigación por parte de Carabineros para encontrar a los responsables, donde algo que era inédito, lamentablemente, esta situación que no había ocurrido anteriormente allá en la comuna de Buena y que termina con esta balacera absolutamente violenta y que fue obviamente extraño para todos los vecinos, lo que causó el temor de todos ellos ayer en la tarde en la comuna de Huimpati, Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Buenas tardes. Y vamos con otras informaciones. Esta nueva jornada de protestas que se vivió en la región del Biobío. Claro, 4 puntos de la ciudad de Talcahuano amanecieron bloqueados por los pescadores artesanales e industriales. Todo esto en protesta por la eliminación de la pesca de arrastre. Vamos con Consuelo Cura, que nos tiene más detalles. Consuelo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, hace pocos minutos Carabineros terminó de apagar a través de su carro lanzagua la última de las barricadas y ustedes pueden ver ahora también cómo se están tratando de remover un poste de la luz específicamente para ya habilitar esta ruta al ingreso del puerto de San Vicente acá en la comuna de Talcahuano. Lo contaban ustedes, fueron 4 protestas simultáneas. Esta fue la que se mantuvo por más rato. Fueron pescadores artesanales que a eso de las 7 de la mañana comenzaron a bloquear este punto específicamente. ¿Esto por qué? Por la aprobación del proyecto en el Congreso que establece el 100% de la pesca de jibia de forma artesanal y no de arrastre como lo hacen los industriales. Ustedes dirán, ¿esto le favorece a los artesanales? Y es así, porque ellos protestan. Bueno, porque el gobierno aquí mismo a través del subsecretario de Pesca hace algunas semanas se mostró en contra de este proyecto, incluso iban a requerir al Tribunal Constitucional que declarara inconstitucional este proyecto o también podrían acudir a un veto presidencial por parte del presidente Piñera. Esto favorecería al sector industrial y perjudicaría al sector artesanal que esta mañana se manifestó en este lugar. Bueno, como ustedes decían, fueron 4 puntos durante esta mañana. También hubo protestas en la Costanera, en Colón y también en la ruta interportuaria. Hubo una gran congestión, por supuesto. Estas son vías estratégicas acá en la comuna de Talcahuano. Algunas personas se demoraron 2 horas, estuvieron en esta congestión. Por supuesto, esto provocó molestia de las personas que a esa hora se movilizaban por la comuna de Talcahuano. Todas fueron rápidamente habilitadas estas rutas, actuó Fuerzas Especiales de Carabineros, solo en este punto aún se mantenían estas barricadas. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos algunas declaraciones que nos dieron específicamente los pescadores artesanales sobre esta movilización? Es una pena del gobierno chileno. Él nos obliga a hacer todo esto. Lamentable. ¿Cómo está el tema de la jibia hoy? Nos decían que han salido, no han podido sacar nada prácticamente. Nada. Gracias a los industriales. Están matando todo. Para nosotros es perjudicial porque nos afecta y pierde la credibilidad de los parlamentarios, porque si ellos determinaron, aquí no hubo presión de los artesanales para que ellos tuvieran esa decisión. Ahora que el presidente no quiera revocar eso, ya está demostrando que él está a favor de los industriales, porque esto ya es ley, se puede decir. Falta que firme el presidente y terminamos todo esto. Nosotros tenemos que trabajar regionalizado. Ellos recorren el país de Arica a Punta Arenas y nosotros los tienen aparcelados, tenemos que pescar, pelear entre compañeros con la 7ª, con los de la 9ª. Toda esa es la ley de pesca que hizo este gobierno. El señor Piñera, la tal ley Longueira, que nos comió con zapatos y todo. Y ahora el mismo gobierno que está haciendo lo que ustedes están viendo. Y esto se debe a eso, pues, a que nosotros no estamos conformes y no vamos a ceder las manifestaciones hasta cuando tengamos la solución. Tenemos la esperanza porque, vuelvo a repetir, se ganó y se ganó limpiamente con argumentos bien sólidos, entonces el gobierno no puede hacer oído sordo a eso.
Bueno, y ustedes escuchaban algunas declaraciones de los pescadores artesanales. Son dos versiones contrapuestas, por supuesto, la de los artesanales y también la de los pescadores industriales. Los industriales están presionando también al gobierno. Ellos también se han movilizado ya desde la semana pasada aquí mismo en Talcahuano para que el gobierno efectivamente ingrese este requerimiento al Tribunal Constitucional y así establecer de forma que sea un proyecto inconstitucional, o también presionar para que el presidente Piñera pueda hacer uso del veto presidencial a este proyecto, algo a lo que por supuesto se niegan los pescadores artesanales. También ellos se han movilizado desde la semana pasada, específicamente el viernes pasado hubo movilizaciones similares a esta, con bloqueos también de ruta en Talcahuano y acá también en el puerto de San Vicente. Recién ahora se está habilitando el tránsito al puerto de San Vicente. Hemos visto cómo ya han salido algunos operarios del puerto y estas puertas que están acá estuvieron cerradas toda la mañana, no se pudo hacer ni siquiera el cambio de turno. Pescadores artesanales que ustedes pueden ver en cámara, aún queda un grupo, la mayoría sin embargo ya se ha retirado de este lugar. Algunos de los dirigentes de los pescadores artesanales del Biobío viajaron a Santiago esta jornada, llegaron a La Moneda, donde intentaron entregar una carta dirigida al presidente Piñera. Ya mantuvieron una reunión entre pescadores artesanales de distintas partes del país junto a diputados que apoyan esta causa. No hubo una reunión, que lo que se quedó en esa reunión es que se van a juntar el próximo lunes. Va a haber una asamblea nacional acá en la región del Biobío, donde se van a discutir estos temas. Por lo pronto no habrá movilizaciones hasta el lunes al menos. Este tipo de movilizaciones van a tener un descanso, esperando también una respuesta del gobierno. Por su parte, los industriales también estaban en Santiago durante esta jornada, reuniéndose con personeros de gobierno para ver cuál es el curso a seguir. Como yo les contaba, el mismo subsecretario de Pesca hace algunas semanas estuvo acá en la región del Biobío, se reunió con pescadores industriales, fue a una pesquera específicamente, y ahí se comprometió a ingresar un requerimiento al Tribunal Constitucional para declarar este proyecto aprobado hace solo algunas semanas por el Congreso como inconstitucional. Patricia, Mauricio. Claro, son movilizaciones cruzadas de los industriales y de los artesanales, unos a favor, otros en contra de esta ley aprobada en el Congreso, movilizaciones que vienen desde la semana pasada. Veremos cómo evoluciona este tema. Muchas gracias, Consuelo, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. Bueno, y vamos con una información en desarrollo. Son imágenes captadas esta mañana en el Vaticano tras esta reunión de los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal y el Papa Francisco. Hace algunos momentos, la propia Conferencia Episcopal de Chile da cuenta de que la audiencia, que fue solicitada justamente por la Conferencia Episcopal en el mes de noviembre, se desarrolló durante una hora en el Palacio Apostólico Vaticano en un diálogo que giró en torno a la situación que vive la Iglesia Católica en Chile, pero luego se extendió por otras 2 horas durante el almuerzo. En definitiva, fueron 3 horas las que estuvo el Papa con los obispos chilenos en Roma. Claro, 3 horas, según lo que se ha informado de parte de quienes asistieron a este encuentro que fue, recordemos, solicitado por los obispos chilenos. Se realizó este almuerzo que duró cerca de 2 horas en la Casa Santa Marta. Fue un diálogo muy fraterno, muy fecundo, muy interesante, dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo Fernando Ramos, que fue lo que se conversó. Según él, hicieron un repaso junto con el Papa de los acontecimientos de importancia de la Iglesia chilena en el último año. Un diálogo, dijo, bastante preciso y lúcido, con aportes del Papa muy importantes, y que después de eso ellos les habrían expuesto el camino que están siguiendo para este año y para concluir el 2020 con una asamblea eclesial, y que ahí habrían recibido algunas sugerencias de parte del Papa. Claro, el Papa nos hizo varias sugerencias bastante interesantes que notan una preocupación y un cariño muy grande por la Iglesia chilena. Es parte de lo que dijo el obispo Ramos, quien manifestó que el Papa recordó con cariño su experiencia de noviciado en Chile en los años 60 y cómo eso lo había ayudado muchísimo para su ministerio, primero como padre jesuita y luego como Papa. Es parte de los detalles de esta reunión entonces, que se efectuó durante 1 hora temprano ahí en el Vaticano y que luego se extendió por otras 2 durante el almuerzo. Ya más adelante vamos a estar con nuevos antecedentes respecto de esta reunión de los obispos chilenos en Roma. Y vamos con otro tema. La nieta menor de Joaquín Maluenda, más conocido como el Tachuela Grande, fue internada de gravedad tras recibir una descarga eléctrica desde los cables de una de las casas rodantes mientras estaba jugando con otros niños en Valparaíso. Y vamos de inmediato a revisar lo que ha ocurrido junto a Porote Escobedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Así es, Patricia, Mauricio, muy buenas tardes. Una lamentable noticia la que nos toca contar en esta oportunidad, tal como ustedes señalaban. Joaquina Barrera Maluenda, la nieta más pequeña de la familia de los Tachuela, recibió esta descarga eléctrica cuando se encontraba jugando junto al resto de los niños de este circo en el sector de Muelle Barón en Valparaíso. Una información, por supuesto, que supieron los propios trabajadores del circo durante la función. En este sentido, estuvieron bastante esperanzados de que la niña pueda salir de su riesgo vital. Se encuentra hospitalizada por una descarga bastante alta que la mantiene condicionada tanto a nivel neurológico como cardíaco. Posteriormente, a eso de las 7 de la tarde, fue trasladada al Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para ser atendida por personal de urgencia, quienes estuvieron por largos 18 minutos intentando reanimarla de manera exitosa. Posteriormente, ella fue sometida a análisis, distintos análisis, para poder saber con certeza si es que tiene alguna chance de poder recuperarse. Estuvimos durante la mañana junto a las personas del circo, hablamos con Joaquín Maluenda, el dueño del circo, también conocido como el Tachuela Grande. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones y también de parte de las autoridades. Habló también la gobernadora provincial de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, y el subdirector médico del recinto. Pasemos a escuchar ya cuáles fueron sus impresiones. La niña tomó un grito y el Tachuela Junior, que es mi hijo, está en la casilla de él, baja corriendo y la ve botada abajo. Y salimos toda la pista y no sabíamos lo que estábamos haciendo. De hecho, yo que anuncio los primeros actos, me equivocaba de nombre de los que estaban saliendo, pero por los mismos nervios. Se mantiene en riesgo vital. Ya está de gravedad en este momento. El circo no tiene ninguna dificultad. Esta actividad fue autorizada por la Gobernación de Valparaíso en el mes de enero, donde además se contó con 2 fiscalizaciones previas. Aquí solamente hay que apoyarlos, hay que estar con ellos en sus actividades. Van a estar enero y febrero y la idea es que puedan sentirse apoyados por la Gobernación provincial, pero por sobre todo la recuperación de la salud de esta niña pequeña que al parecer fue evidentemente un accidente casero. Y el show debió continuar, tal como indicaba Joaquín Maluenda. Cuando ellos se enteran de esta lamentable noticia, ellos deben continuar su función con total normalidad. Sin embargo, los padres de la menor estuvieron en el hospital y ya en estos momentos se encuentran, por supuesto, junto a personal médico para saber y actualizar la situación de Joaquina, quien recibió esta fuerte descarga. Comentar que, según información médica, en el 50% de los casos, bien digo, las personas que reciben este tipo de situaciones comprometen cierto grado de secuelas que podrían tener posteriormente a nivel neurológico y cardíaco. Fueron 18 minutos, reiteramos, los cuales estuvieron el personal médico reanimando a esta menor para poder finalmente someterse a los posteriores análisis. En estos momentos estamos a las esperas de cómo avanza su estado de salud. También comentar que Policía de Investigaciones está en conocimiento de estos antecedentes, está investigando las circunstancias en las cuales se dio este lamentable hecho. También ser enfáticos en señalar a la población que esto no se desarrolló al interior del circo, sino más bien en el sector residencial. Tanto la gobernadora como el resto de las autoridades indican que se trata de un accidente doméstico que se da en una de las casas rodantes de este sector. Estaremos, por supuesto, extendiendo esta información con el correr de las horas. Mauricio, Patricia. Sí, de esperar que evolucione positivamente. Muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y el presidente Sebastián Piñera presentó hoy el proyecto que busca modernizar la carrera militar y que tiene como objetivo utilizar de mejor forma los recursos económicos. ¿Y de qué se trata? Se lo preguntamos a Cintia Rubio, quien tiene los detalles. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pati, Mauricio. Efectivamente, esta mañana se hizo el anuncio finalmente de cómo se va a hacer la modernización de la carrera militar. Un proyecto de ley que fue firmado hoy día por el presidente de la República y también por el ministro Alberto Espina para ya ser enviado al Congreso. Hasta ahora, aparentemente, sin ningún tipo de urgencia para que se pueda conversar, se pueda discutir justamente respecto de las modificaciones que se quieren hacer. Esto porque recordemos que lo que tiene como objetivo esta modernización es aprovechar el mérito por sobre la antigüedad de quienes forman
forman parte de las Fuerzas Armadas, pero además hacer algunos cambios, por ejemplo, respecto de la vida útil que van a tener los funcionarios dentro de la institución. ¿Por qué? Porque se van a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en materia de los oficiales se van a pasar de 38 años de servicio a 41, es decir, se aumenta en 3 años, y en el caso de los suboficiales de 35 a 40 años, es decir, un aumento de 5 años en sus funciones. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Que claro, se paguen durante más años más remuneraciones, no en un monto, sino que porque van a haber más personas trabajando, y por otro lado que se reduzca la cantidad de personas que se acogen al retiro, que pasan a estar jubiladas. Justamente es eso lo que va a ir compensando el sistema, y es allí donde se va a hacer un mayor aprovechamiento de los recursos económicos. Esto como solamente parte, como una parte de la modernización que se quiere hacer de la carrera militar, porque no solo está este proyecto, el mismo presidente de la República lo decía también, más adelante se va a enviar, por ejemplo, la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas para que estos dejen de depender del cobre y solamente de una empresa. Todo esto entonces en el marco de las modificaciones que fueron bien recibidas por las Fuerzas Armadas y que fueron anunciadas por el propio presidente de la República, quien hizo prácticamente ninguna alusión a la crisis que viven durante los últimos años estas instituciones. Escuchemos entonces las palabras del mandatario. El proyecto de ley busca retener al personal en los grados superiores, aumentando el máximo legal de permanencia de 38 a 41 años en el caso de los oficiales y de 35 a 40 años en el caso de los suboficiales. Se postergará gradualmente el derecho a la pensión completa desde 30 a 35 años y el derecho a obtener la pensión mínima desde 20 a 23 años. Bueno, ahí escuchábamos al presidente de la República. La última modificación que se hizo a este sistema fue en el año 1966 y lo decía el presidente, ya esto no se condice con la realidad de los chilenos, tampoco con las peticiones de los ciudadanos de que esto se vaya modificando hacia un sistema que sea más justo, ni tampoco, por ejemplo, con la cantidad de años que viven los chilenos, esta expectativa de vida que tampoco guarda relación entonces con la cantidad de años que ellos prestan sus funciones y se retiran de las Fuerzas Armadas. También habló de ello quien va a encabezar justamente este proyecto de ley, que es el ministro de Defensa, y explicó allí en mayor detalle cómo es entonces que se produce esta mejor utilización de los recursos económicos. Escuchemos. Al cabo de 20 años va a haber un ahorro de una enorme cantidad de dinero que supera los 40.000 millones de pesos que empieza a ahorrarse el Estado de Chile. ¿Por qué también la oposición se pregunta no se modifica el sistema previsional en sí de las Fuerzas Armadas? Porque al final, a la larga, van a seguir recibiendo las mismas pensiones. Yo creo que todos estamos conscientes que queremos que todos los chilenos tengan mejores pensiones. Y por lo tanto, lo ideal no es pensar a quién se le bajan las pensiones, sino que las subamos a todos. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Defensa en estas modificaciones, entonces, que además se van a aplicar de manera distinta a propósito de no perjudicar a aquellos que ya estén inmersos en el sistema actual. Quienes tienen menos de 10 años en la institución van a sumarse a este sistema si es que se aprueba en el Congreso completamente. Quienes tengan entre 10 y 17 años de forma gradual y quienes tengan más de 18 años en las instituciones no van a aplicar a este cambio. Un cambio que por lo demás, y como cifra de ejemplo, cuando ya lleve 30 años en régimen, va a permitir recaudar o ahorrar, en este caso, al fisco alrededor de 340.000 millones de pesos. Una cifra que va directo a las arcas fiscales. Muy bien, Cintia. Más adelante vamos a seguir profundizando respecto de este tema con el ministro de Defensa en conversación aquí en 24 tarde. Nos vemos. Nos vemos. Vamos con otro tema. Una mujer de 29 años de la región de Los Lagos se convirtió en la primera víctima fatal del virus Anta este 2019. Sí, se habría contagiado en Epuyén, una localidad de la Patagonia Argentina, hasta donde llegó a participar a un encuentro con un grupo de testigos de Jehová. Con ella, de hecho, ya son 9 los muertos por el virus en esa zona. Tras varios días internada en el Hospital El Tórax de Santiago, Patricia Hernández Ortiz, de 29 años, técnico paramédico del Hospital de Palena, se convirtió en la primera víctima del Anta. El 15 de diciembre, en sus días libres, viajó a la ciudad de Epuyén, en el sur de Argentina. Estaba en una situación netamente particular, en un evento social, tengo entendido de una organización donde ella pertenece, y fue a Epuyén y asistir a este lugar. Su caso está vinculado a un brote del virus en el país vecino. Con ella ya son 9 los muertos por Anta en esa localidad. Hay 28 contagiados y las autoridades han decretado aislamiento. Así informan los medios trasandinos sobre esta noticia. En Argentina, un juez ordena aislar a 85 personas de un pueblo. Siquiera ahora
los habitantes de ese lugar van a poder velar a sus muertos. Lo único que sabemos es que ella tuvo contacto con una persona que provenía del sector argentino de Puyén, donde sí se ha presentado un alto porcentaje de personas enfermas con fallecidos. La comida arriba del auto y la vamos a buscar, así no estamos manejando mi papá. No sabemos exactamente lo que está ocurriendo con el brote de Argentina, porque no sabemos si todos los enfermos efectivamente compartieron la misma vía de transmisión en un lugar de encuentro, porque eso sería excepcionalmente raro. Yo creo que hay que esperar mayor información para emitir un juicio al respecto. Esto ocurrió en Puyén, Argentina, en un evento social y donde se juntó gente en un lugar que estaba cerrado, todo el invierno cerrado, y claramente habitado por ratones colilargos. En la mayoría de los casos, el ratón de colilarga es el que transmite esta mortal enfermedad. Se contagia a través de la inhalación de los vapores de orina, las fecas y la saliva del roedor. Pero también, aunque hay muy pocas posibilidades, se puede transmitir de persona a persona. Eso está documentado en algunos casos en personal de salud que ha atendido a los enfermos, y también en un estudio chileno se demostró que existía el contagio intradomiciliario, donde aquellas personas que tienen contacto más cercano tienen mayor riesgo, y por ejemplo las parejas de los enfermos. Esta es la época del año cuando más se transmite este virus. La mayoría de los casos se presenta en zonas rurales, entre las regiones del Biobío y los lagos. De ahí la recomendación a los que vacacionarán en esa zona. Tener carpas que sean cerradas, tener cuidado con el manejo de los alimentos, manejo de las basuras, todo lo que pudiera atraer a los roedores. Los síntomas de Lanta son muy parecidos a un resfrío: fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y dolor abdominal. El lavado de manos frecuente, el uso de cloro en las superficies son recomendaciones que nunca están de más para prevenir esta enfermedad veraniega que ya tiene su primera víctima. Bueno, y vamos con más antecedentes de esta reunión que durante 3 horas sostuvo esta mañana el Papa Francisco con obispos, los miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal en Roma. Tenemos contacto telefónico a esta hora con Juan Carlos Cruz, denunciante del caso Caradima. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Muchas gracias por entrevistarme. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Patricia. Preguntar primero, esta reunión que duró cerca de 3 horas, que fue solicitada por los obispos chilenos, ¿con qué impresión queda después de este encuentro? ¿Cuál puede ser el aporte de una reunión de estas características a un año de la visita del Papa Francisco a Chile? Bueno, la verdad es que no sé que habrán hablado con el Papa, pero lo que sí sé es que iban a llorarle las penas, en el sentido de que iban a contarle, entre comillas, avances que han tenido en Chile desde hace un año. Iban a contarle, bueno, la fantasía en que viven estos hombres. Pues, espero que le hayan contado de los imputados que hay, de los imputados que vienen, de los allanamientos y de que el fiscal está en la punta del iceberg en las cosas que ha sacado y los casos que vienen en las futuras imputaciones. En fin, espero que eso haya sido el tema que le hayan contado. Y además que le hayan dicho lo que hemos sabido varios, hablaban en la asamblea plenaria, el obispo Ramos, todos estos obispos, el matón de San Bernardo, González, lo que hablaban sobre el Papa a su espalda, que hasta cuándo el Papa la tiene con Chile, y Ramos diciendo que el Papa es argentino, así que no entiende nada. A ver si fueron tan hombrecitos de decirle eso también. A ver, Juan Carlos, pero la versión oficial evidentemente habla de un diálogo fraterno, fecundo, interesante, donde le dieron cuenta al Papa de los acontecimientos de importancia de la Iglesia chilena del último año, pero a algunos les cuesta entender de verdad. Primero, que el Papa haya recibido al cardenal Esati, que está imputado justamente y siendo investigado por la justicia chilena por el encubrimiento de algunos casos de abuso. El hecho de que el Papa no haya tomado más decisiones luego de que los obispos chilenos le hayan presentado su renuncia al cargo, y allí también hay toda una diferencia entre quienes sostienen que esto ya expiró después de 90 días y otros que sostienen que acá las renuncias siguen sobre la mesa. ¿Cómo se entiende, más allá de la situación de los obispos chilenos, el actuar del Papa, con quien tú mismo estuviste en el Vaticano el año pasado? Sí, mira,
a veces, aunque puede ser desconcertante y aunque suene... a mí no me ha comprado ni el Papa, ni me ha comprado el Vaticano, ni nada. Pero lo que sí he aprendido es a darme cuenta de la dificultad que es, por ejemplo, poner a un nuevo administrador apostólico en Santiago y sacar a Stati, por ejemplo, que es algo que debería haberse hecho ya hace varios meses. Sin embargo, Stati sigue ahí. Pero lo que pasa es que no han podido encontrar a alguien, porque el Papa no se puede equivocar en poner a alguien nuevo en Santiago. Y va a ser un administrador apostólico, no va a ser un obispo. Entonces, eso es bien importante de entender. También que ninguno de estos obispos esté preparado para esta, digamos, nueva generación de obispos, porque están todos como contaminados con esto, ¿te fijas? Entonces, yo soy el primero en decir, yo quiero cambios y los quiero ayer, y montones de sobrevivientes y los chilenos en general. Lo único que quieren es cambios, caras nuevas, empezar de nuevo, ¿verdad? Porque los que son católicos, ya está bueno ya. Pero, sin embargo, vemos las mismas caras, vamos a seguir viendo imputaciones de estos mismos. Yo espero que el Papa los haya recibido, el Papa haya seguido con su estrategia, que el Papa haya sido firme y que los cambios en Chile sigan y sigan pronto. Juan Carlos. Patricia, porque hay todavía muchos obispos, varios obispos que van a salir cascando de ahí de sus diócesis. Claro, por eso mismo, Juan Carlos, recogiendo sus palabras, lo que dice, que fueron a llorarle las penas, a contarle estas fantasías en las que viven. Esas situaciones, ¿qué tan escuchadas pueden ser por el Papa Francisco? ¿Qué tanto pueden incidir finalmente en las decisiones que vaya a tomar a futuro? Mira, yo quiero decirte por las comunicaciones que he tenido con el Papa y obviamente haber estado con él y estar o sea, saber lo que está pensando y que le creo, es que estos vayan a llorarles las penas no va a cambiar en nada lo que va a hacer. Espero, no soy el consultor del Papa, no soy el confidente del Papa, no soy el informante, no sé nada. Pero por lo que yo sé, por lo que yo he visto y por lo que sé de mis contactos allá, es que el Papa los recibe, pero que si iban ellos a pensar que ya estaban libres de polvo y paja, que inventen otra historia, porque verdaderamente no lo están. Y es bien importante lo que tú dices, lo que dijo Mauricio también, es que esto de las renuncias, ellos en la asamblea plenaria última dijeron, es que ya según el derecho canónico, según no sé qué, nuestras renuncias caducaron, entonces ahora ya borrón y cuenta nueva y seguimos. Sin embargo, lo que está pasando es que ellos pusieron su cargo a disposición del Papa, y eso el Papa puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Incluso si hubiesen presentado su renuncia y hubiese caducado, el Papa hace lo que quiera. O sea que ellos, en el planeta que viven, a lo mejor esa es una realidad, pero en el planeta de los seres comunes y corrientes no es así. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este contacto, además desde Filadelfia. Muy buenas tardes. Gracias, Patricio. Gracias, Patricia. Un abrazo. Bueno, ya vamos a estar más adelante también analizando lo que ha ocurrido hoy en el Vaticano junto con un experto, digamos, un profesor en historia de la Iglesia. Y agregamos otras informaciones a esta hora. Preocupación existe tras un nuevo ataque sufrido por personal de salud al interior de un consultorio. Sí, es un incidente que ocurrió en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, donde un transeúnte amenazó con un cuchillo a un médico. Tiene más detalles sobre esto David Yáñez. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Esta es una situación que se registró durante el fin de semana del Servicio de Alta Resolución de Hualpén, un consultorio ubicado en la ciudad de Talcahuano, en la comuna de Hualpén, y que afectó a un médico de turno, un médico general que se encontraba en
ese lugar. Fue el 5 para las 4 de la mañana cuando ingresó hasta ese sitio Hugo Puelman Purín, de 49 años, quien aparentemente estaba bajo los efectos del alcohol e incluso se estudia si también había ingerido alguna droga. Ingresó con una arma blanca, hermano, en la mano, persiguiendo a una segunda persona. Fue en ese momento cuando se le atravesó en su camino el médico de turno que estaba realizando sus labores, Gabriel Díaz, y fue en ese momento que se produjo este incidente que fue registrado por las cámaras de seguridad de este centro asistencial. Una situación que tuvo serio riesgo de vida. Afortunadamente, según nos señalaron en el colegio médico, este profesional tenía algunos estudios en referencia a defensa personal, fue por lo mismo que logró neutralizar la acción del cuchillo. Sin embargo, eso no fue suficiente a la hora de evitar el incidente total. Tuvo que llegar a carabineros y fueron ellos los que finalmente terminaron resolviendo, pistola en mano, tuvieron que dispararle a esta persona y finalmente neutralizarlo. Tenemos en ese sentido las declaraciones, el detalle, la justificación que entregó Carabineros para el uso de las armas y también la opinión de algunos usuarios. Escuchemos. Es que ya no hay palabra para calificar la situación. Preocupante, cabe, y todo, que asusta a la gente, intimidante. Eso. No hay calificativa en realidad para decir qué pasó con la delincuencia. De más que es preocupante, es peligroso para todos los usuarios que vienen acá. No debería suceder eso, pero han dejado escapar las cosas, las dejan pasar. Personal policial procede a desenfundar su arma de fuego, intimarle a viva voz que deponga su actitud, ante lo cual esta persona hace caso omiso y personal hace uso de su armamento de fuego realizando 2 disparos debido al movimiento que mantenía esta persona, ambos disparos apuntando a los pies de la persona con la finalidad de que ésta resulte con la menor cantidad de lesiones posible. Caso insólito sobre esto tiene que ver también con qué sucede después con el herido. Hugo Puelman finalmente tuvo que ser atendido por el otro equipo médico que se encontraba en el mismo lugar por este disparo a bala que recibió en su pie derecho. Y ahora permanece en el hospital Las Higueras de Talcahuano, donde se amplió su detención y se espera para horas de la tarde una formalización de cargos, aparentemente por homicidio frustrado. Ese sería el cargo que el Ministerio Público va a levantar en contra de esta persona. Sin embargo, ya hay acciones que se están preparando tanto por el municipio de Hualpén como por el Servicio de Salud en referencia a la seguridad en los consultorios. Ya hemos visto situaciones bastante dramáticas en algunos consultorios de la zona de la región del Biobío, incluso una ejecución que realizó un antisocial hacia otro al interior de un consultorio en Hualpén, agresiones de por medio, y es por lo mismo que es el día viernes pasado el gobierno envió una ley que sube en un grado las penas a las personas que cometan delitos al interior de estos recintos asistenciales. Se está preparando en ese sentido acciones legales por parte del municipio de Hualpén e incluso habría participación del Servicio de Salud Talcahuano. Escuchemos en ese sentido la presentación que realizaron. Como municipio mañana presentaremos la respectiva querella por la retención y por las agresiones tanto al doctor que atendió que fue retenido ilegalmente, como a la funcionaria tecnóloga médica que también fue víctima de la ocurrencia del delito. El Servicio de Salud de Talcahuano está también con todo el equipo profesional para tratar de alguna manera acompañar en este tipo de situaciones a los profesionales que están involucrados, que es lamentable obviamente. Irrepudiable. Durante la tarde es precisamente la formalización de cargos en contra de esta persona que permanece en el hospital Las Higueras debido al disparo que sufrió. Según lo que nos han informado, el médico está en estos momentos recibiendo algún tipo de atención por parte de la Unidad de Seguridad Pública Regional, básicamente para su contención, y sucederá lo mismo también con los otros funcionarios que se encontraban de turno. Es un médico que estaba a contrata, solamente estaba haciendo horas, por lo mismo no puede pedir licencia médica, por lo mismo también se están viendo en qué situación va a quedar de aquí para adelante tanto el médico como las personas que fueron afectadas por esta situación.
Muy buenas tardes. Sí, lamentablemente imágenes que no es primera vez que vemos. Veremos cuáles son las medidas que finalmente se toman. Muchas gracias, David, por estas informaciones. Buenas tardes. Bueno, y tras protagonizar una persecución, un automóvil chocó contra una casa, dejando a un adulto mayor lesionado. 2 personas, entre ellos un menor de edad, resultaron detenidos. Vamos con Fabián Collado, que nos tiene más antecedentes al respecto. Fabián, buenas tardes nuevamente. Así es, violento accidente, violenta persecución policial que terminó con uno de los vehículos involucrados al interior de un domicilio hiriendo a un adulto mayor. Todo esto ocurrió durante esta madrugada. Comenzó en la comuna de San Bernardo, en el sector El Manzano, cuando había un grupo de delincuentes los cuales estaban deambulando en un vehículo que tenían cargo por robo. Por eso es que la policía se percata de esta situación e intenta realizar un control policial para que detuvieran su marcha, pero estos antisociales arrancan a toda velocidad, hacen caso omiso a la orden de carabineros y comienzan a circular diferentes calles de la comuna de San Bernardo para posteriormente trasladarse hasta el bosque. Es en esta última comuna, en el sector de la calle Lo Moreno, donde transitaban estos delincuentes. Al llegar a Pedro de Mendoza, pierden el control del vehículo y terminan estrellándose, primero botando la reja perimetral de una casa y luego botando material sólido, botando ladrillos directamente de esta propiedad donde se encontraba un adulto mayor de 87 años, el cual sufrió una caída a raíz de este violento impacto y tuvo lesiones en su mano. Tuvo que ser derivado hasta un recinto asistencial. Afortunadamente las heridas no revisten mayor gravedad, de hecho ya fue dado de alta, pero un gran susto que tuvo esta familia. De todas maneras, los delincuentes fueron detenidos por parte de carabineros, uno de 17 años y el otro mayor de edad. Revisemos algunas declaraciones que entregaron al respecto. Personal de la 14 Comisaría de San Bernardo efectúa un seguimiento de un vehículo que mantenía un encargo pendiente por el delito de robo. Este procedimiento parte en la comuna de San Bernardo y termina aquí en el bosque, lamentablemente, como ustedes pueden ver a mi espalda, con daño que produce este vehículo al momento de ingresar a lo que es el antejardín, produciendo un daño en lo que es el perímetro exterior de la reja y terminando su recorrido con el inmueble propiamente tal, instante en los cuales una persona que de 88 años que se mantenía en su interior, producto de este daño mantiene una lesión en su extremidad derecha de carácter leve. Situación que está siendo investigada, de hecho, que lamentablemente termina con terceras personas involucradas en medio de todo esto. ¿Qué es lo que pide la familia? ¿Quién va a responder por estos daños gigantescos a su inmueble? La verdad que no se sabe. De todas maneras, es algo que está siendo analizado por la justicia. De hecho, fueron puestos a disposición de la audiencia de control de detención y formalización de cargos, tanto este menor de 17 años como el adulto, el que tenía 21 años. Vamos a revisar más información y nos trasladamos hacia otro sector, a la comuna de Conchalí, donde también un vehículo terminó al interior de un domicilio, un bus del Transantiago, pero todo esto debido a una violenta acción que cometieron contra el chofer de esta máquina, quien iba transitando durante estas últimas horas por la avenida Pedro Fontoa. Es el recorrido de vías del Transantiago, el cual justo el conductor recibe un piedrazo en su parabrisas. Esto lo incomoda inmediatamente y de hecho provoca de que pierda el control de esta máquina y se vaya derecho hasta una propiedad. Afortunadamente no alcanzó a ingresar hasta la casa netamente tal, hasta el material sólido. Eso sí, diversos daños dejaron, como ustedes están viendo en pantalla. Afortunadamente no llegó hasta los dormitorios, que eso es lo que preocupaba de esta situación. De todas maneras, hay 3 personas, el chofer, 2 pasajeros que tuvieron que ser derivados hasta un recinto asistencial. Están con heridas leves, están recuperándose para ser dados de alta durante las próximas horas. Un hecho violento que está siendo investigado debido a que esta persona que lanzó la piedra no se sabe primero ni su motivación ni además dónde se encuentra, debido a que se dio a la fuga luego de este hecho. Daños que fueron parecidos a lo que estábamos mostrando en el caso anterior, donde afortunadamente en la casa no hubo personas heridas, pero que también dejó algunos daños, principalmente en el sector del living comedor, también del ingreso principal a esta casa ya en la comuna de Conchalí, donde no se entiende absolutamente el actuar de este sujeto para lanzar una piedra y provocar diversos daños, como ustedes están viendo en pantalla, Pati Mauricio. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Buenas tardes.
Y un hombre fue linchado por un grupo de personas tras ser acusado de abusar de una menor de 3 años y otro falleció luego de protagonizar una pelea en el sector de Los Quinchos, todo esto al interior del Parque O'Higgins. Claro, vamos con Dani Linares, quien tiene más detalles de lo que ha ocurrido durante este fin de semana y algunas medidas también que se pretenden tomar. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo que pasa es que estamos aquí en el sector del Parque O'Higgins, donde finalmente ocurrieron estos hechos durante el fin de semana, sin duda de connotación social y pública, lo ocurrido en 2 hechos distintos. Partimos en primera instancia con estas imágenes, ¿no?, de este linchamiento a esta persona por un presunto abuso sexual a una menor de edad. Este sujeto aprovechó un momento, por cierto, de aglomeración en el Parque O'Higgins debido a una serie de actividades que se estaban realizando aquí en este punto, y es por eso que finalmente, alejado de su madre, es el lugar donde finalmente ocurren estos hechos. Ella se percata de que su hija no estaba cerca suyo, la busca y finalmente detecta a este hombre realizando algún grado de tocaciones o conducta indebida en contra de su hija, y es ahí se produce esta alarma pública, por cierto, un linchamiento a esta persona, donde finalmente lo persiguen por el Parque O'Higgins y luego es logamente detenido. Durante esta jornada fue formalizado por los delitos de abuso sexual en contra de este menor en prisión preventiva mientras dure el proceso investigativo que pueda determinar su relación en los hechos, la culpabilidad, por cierto, de los delitos que se le imputan ocurridos al interior de este parque en medio de una serie de actividades, las fiestas de los abrazos, además, por cierto, coincidente con los días de mayor afluencia de público del Parque O'Higgins, donde la gente en general viene a hacer asados a este punto, a pasar también la tarde, gran mayoría de ellos fuera de los habitantes de la comuna de Santiago que aprovechan este sector, uno de los parques abiertos públicos de la región metropolitana para poder disfrutar del fin de semana, y que de alguna manera dieron la cantidad de personas necesarias para que se diera esta situación en medio de la aglomeración. Y por cierto, esas imágenes que llaman mucho la atención respecto a la detención ciudadana, el posterior intento de linchamiento hasta esta persona que fue de alguna manera rescatado por carabineros y también por el personal de seguridad ciudadana de la comuna. Al día siguiente también en medio de las actividades de este parque, esto sí en el sector de Los Quinchos, ¿no?, lugar habilitado para realizar asados en el Parque O'Higgins, ocurre una discusión entre 2 personas que participaban de eventos completamente distintos. Ellos no venían juntos al parque, un ciudadano peruano y un ciudadano chileno que finalmente se ven enfrascados en una discusión donde también el alcohol fue un factor fundamental, señala al menos el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, que ayudó a crispar aún más en los ánimos entre estas 2 personas y que termina con el ciudadano peruano utilizando un arma blanca, también atacando a esta persona. Por cierto, que también fue detenido por las autoridades durante la jornada de ayer y hoy pasado a control de detención por estos hechos ocurridos al interior del Parque O'Higgins. Llama la atención sin duda que en poco espacio de tiempo 2 hechos de bastante connotación pública hayan sucedido al interior de este parque. Es por eso que el alcalde de la comuna a primera hora se reunió con los carabineros correspondientes a este cuadrante, la segunda comisaría, para poder ver situaciones que se puedan tomar a futuro para evitar este tipo de hechos y también que el Parque O'Higgins sea utilizado por las personas sin tener ningún tipo de problemas por los hechos delictuales que pudiesen ocurrir en el interior. Escuchemos la versión de carabineros durante esta mañana, ya cuando detenido por este hecho, este apuñalamiento, finalmente fue trasladado al centro de justicia. En el interior del Parque O'Higgins siempre hay servicios operativos, incluso contarles, por ejemplo, que solo en los últimos 3 meses tenemos 23 detenidos por distintos delitos en el interior. 67 infracciones al alcohol, como el alcalde señala, el alcohol es un factor preponderante en estos delitos, pero vamos a reforzar los servicios operativos, los caballos por supuesto que son un factor preponderante, pero tengo que llamar al autocuidado en atención de que puedo poner o instalar servicios de 100 o 200 o 1000 carabineros, pero si no ponemos de nuestra parte no podemos hacer mucho. Seguridad del parque, que cuenta de forma permanente con funcionarios de la Municipalidad de Santiago, de hecho que en este momento nos están haciendo retirarnos del parque.
inentendible que en un parque público no se puedan tomar imágenes para un despacho indirecto de una noticia que sin duda mantiene alerta a la población, a los más de 4.000 personas que vienen al Parque O'Higgins durante los fines de semana, que aprovechan este espacio y que sin duda se ven alertados por una serie de hechos delictuales que empañan también su estar en este lugar durante las fechas de mayor público. Hay dos puntos quizás de mayor afluencia de público, es la temporada de verano, por cierto, y también lo que ocurre en la semana del 18 de septiembre de Fiestas Patrias, donde también se aglomera una gran cantidad de personas. Hay un procedimiento especial en ese caso, se instala incluso una comisaría temporal de carabineros en este punto para esa fecha, pero en el verano no ocurre aquello y está solamente el personal de la seguridad de la comuna instalado de forma permanente, además de un grupo reducido de carabineros, aunque ya se ha solicitado por parte del municipio aumentar esa dotación y que sea también policía montada que pueda recorrer estos sectores y puntualmente alertar en los ingresos a través de revisiones aleatorias de los bolsos de las personas que ingresan, que puedan contener algún tipo de elemento que pueda ser perjudicial para la convivencia al interior del Parque O'Higgins. Revisemos también las declaraciones del alcalde de la comuna, también de la intendenta de la región metropolitana que se refirió a este hecho. Recordemos que este no es solamente un espacio que disfrutan los vecinos de Santiago, sino gran parte de la población de la región metropolitana. Fueron dos hechos graves este fin de semana, graves, que funcionó el sistema de seguridad. Llegaron los inspectores municipales rápidamente, coordinamos la llegada de carabineros, pero ciertamente si tenemos 3.000 o 4.000 personas asistiendo el fin de semana, requerimos un apoyo mayor, tanto de carabineros y también de la propia ciudadanía. Nosotros no queremos empezar a cobrar por el parque. Este parque fue destinado a la ciudad para su uso gratuito por la familia Cauciño hace muchos años. Nosotros ya está cerrado el parque, pero aquí claramente hay que tomar otras medidas. Estamos revisando nosotros controles aleatorios de carabineros, estamos viendo detector de metales en los ingresos. Es complejo, tenemos que evaluarlo. Lamentamos enormemente los hechos de violencia y los condenamos enérgicamente. Sin embargo, se están tomando medidas de mejora en respecto a la seguridad, no solamente por el hecho que vamos a tener la Fórmula E en los próximos días, sino que obviamente es un lugar de encuentro de toda la región, es un parque regional. Se va a reforzar la seguridad ciudadana que hoy día existe con motocicletas de carabineros y con vehículos, obviamente. El consumo en la vía pública de alcohol es una falta. Habitualmente las riñas, los componentes violentos se generan por el consumo de alcohol desmedido. Nosotros vamos a aumentar la fiscalización, el municipio se comprometió a coordinarse de una mejor manera con carabineros para fiscalizar ciertos puntos más críticos. Lo decía la intendenta, el próximo evento masivo que va a albergar el Parque O'Higgins es el recorrido de la Fórmula E, una corrida que también ha dejado dineros para la comuna que se van a invertir en el propio Parque O'Higgins luego de una consulta pública. Esto finalmente resultó en la instalación de cámaras de televigilancia, tanto en los accesos perimetrales del parque como también en el interior, que de alguna manera van a favorecer al personal municipal y a carabineros para poder tener una respuesta más rápida en torno a la detección de presuntos delitos que pueden ocurrir al interior del parque, que tengan una acción, por cierto, igual de rápida como la para detectar una cámara de televisión, que en 2 minutos nos echaron del parque para poder también evitar acciones delictuales dentro del Parque O'Higgins. Lo íbamos a comentar también acá, Dani. Ojalá fueran tan efectivos como es para detectar periodistas, digamos, como para prevenir justamente hechos de violencia tanto más graves como lo que hemos visto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, Dani, por esas informaciones. Con informaciones internacionales, nos acompaña Ignacio Martirene para contarnos de todo aquello. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia, Mauricio? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, vamos a partir con una información de último momento que se está reportando desde hace algunos minutos en Estados Unidos. Un tiroteo en el mediodía de este lunes en la oficina de la empresa de correos UPS en la ciudad de New Jersey. Un tirador activo fue reportado en una propiedad de esta firma, UPS, en el municipio de Logan, en el condado de Gloucester, donde concurrió rápidamente un gran número de efectivos policiales. No se ha confirmado si hay personas heridas en este incidente que, reitero, está en proceso. La unidad antiterrorismo de la Policía Estatal de Nueva York indicó que está monitoreando de cerca la situación. La empresa además emitió un comunicado hace minutos en el que afirmó que están colaborando con la policía y que aún no se puede precisar la identidad de las personas
personas involucradas en este hecho. Según informan medios norteamericanos a esta hora, un hombre ingresó a este gran depósito de la compañía UPS en esa zona de Gloucester, en New Jersey, armado, efectuó varios disparos y tomó hasta el momento a 2 mujeres como rehenes. Una de ellas sería la exnovia, la expareja de este hombre que ingresó armado a ese lugar, efectuando varios disparos. El condado escolar de esa región ya anunció que todos los colegios, las escuelas y los institutos educativos han sido cerrados a raíz de esta situación y los estudiantes se encuentran en el interior de los establecimientos para prevenir cualquier tipo de situación que pueda darse en los alrededores de esa zona. Este depósito de UPS se encuentra ubicado además en un barrio, en una zona que es de varias fábricas y donde hay varios depósitos también, por lo cual se intenta evitar que este hombre escape ocultándose en esos lugares que están aledaños a este gran depósito, como ha sido descrito, de UPS, que está siendo en estos momentos atacado con este tiroteo activo reportado por las autoridades. La información está en proceso y bueno, veremos qué ocurre en los próximos minutos entonces con esta nueva situación de agresión con arma de fuego por parte de un civil, según lo que se está informando hasta el momento allí en New Jersey, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Vamos ahora a las noticias destacadas de estas últimas horas. El Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y varios países repudiaron la detención momentánea que este domingo sufrió el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. El presidente del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, fue detenido por menos de una hora, como les informamos, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, episodio condenado a nivel internacional y del cual el gobierno de Nicolás Maduro se ha desmarcado, asegurando que los agentes actuaron unilateralmente. Guaidó fue interceptado por hombres encapuchados del SEBIN, quienes portaban armas largas, según informó su propia esposa, y fue detenido cuando viajaba por la autopista entre Caracas y el puerto La Guaira, rumbo al estado de Vargas, a 40 kilómetros de la capital venezolana, para participar de un cabildo abierto. Tras este incidente, el gobierno de Venezuela informó en un comunicado que había destituido a 4 agentes de inteligencia y que comenzaron las investigaciones contra el primer comisario del SEBIN por presuntos nexos conspirativos con la extrema derecha de Venezuela. Sin embargo, el ministro de Comunicaciones venezolano, Jorge Rodríguez, quien anunció el hecho por parte del gobierno, acusó de show mediático a la oposición. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hizo una referencia nada más al tema en su cuenta de Twitter: que nadie se enganche con el odio y la mentira. Vamos a engancharnos con la prosperidad de Venezuela, sostuvo el mandatario, quien no ha hecho mayor mención a este incidente ocurrido el domingo. Tras ser liberado, Guaidó encabezó el acto político que tenía previsto ayer, en el que fue ovacionado por cientos de seguidores. El diputado calificó lo ocurrido como un secuestro y afirmó que los funcionarios intentaron esposarlo, pero él no lo permitió. Si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos, aquí está la respuesta del pueblo, dijo. Aquí estamos, aseguró en su discurso. El gobierno de Chile, en tanto, condenó lo que señaló como amedrentamiento a opositores en Venezuela. El canciller Roberto Ampuero dijo que se comunicó por teléfono con Guaidó para brindarle su total apoyo por parte del gobierno chileno, mientras que el presidente Sebastián Piñera condenó lo que calificó como un nuevo acto de matonaje y abuso contra la democracia. La detención del líder opositor ocurrió luego que el pasado viernes, recordemos, Guaidó se autoproclamara, como repasamos en esta imagen, presidente interino de Venezuela en un acto público frente a la sede de la ONU en Caracas, afirmando que Nicolás Maduro usurpó el poder y que su segundo mandato es ilegítimo. Recordemos, Mauricio, Patricia, que varios gobiernos de la región, incluido Chile, ya han reconocido la legitimidad del gobierno interino autoproclamado por Guaidó, un político que se ha vuelto muy popular en los últimos días y tras asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Muy joven, ¿eh? Sí, 35 años. Sí, y físicamente tiene un aire de Obama. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Bueno, puede ser, sí, puede ser. No me he dado cuenta. Sí, algunas expresiones quizás en el rostro, o en la manera en la que tiene de comunicar. Puede ser, mirá, no me he dado cuenta. Es un buen detalle. Sí, un político que es relativamente nuevo como protagonista a nivel de la opinión pública venezolana. Asumió como diputado titular en las pasadas elecciones de 2015, en las que la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano. Antes había sido electo como diputado suplente en 2010. Forma parte de la coalición
coalición opositora Mesa de Unidad Democrática, y además ahora tiene esta responsabilidad de ser el presidente de la Asamblea Nacional, que en los hechos, además, ha sido suplantada en sus funciones por la Asamblea Constituyente instalada por el gobierno, por lo cual la situación a nivel de la separación de poderes en Venezuela, como ya lo hemos informado, es muy delicada, y hay una denuncia constante por parte de la oposición política venezolana en contra de la legitimidad del nuevo gobierno asumido por Nicolás Maduro la semana pasada en Venezuela. Gran conmoción en Polonia tras la muerte de un alcalde este lunes que fue apuñalado por un hombre durante un show benéfico que se desarrollaba ayer domingo. El agresor atacó con un cuchillo al alcalde de la ciudad polaca de Gdańsk, Paweł Adamowicz, ante cientos de personas durante un evento caritativo, dejando al político en estado muy delicado en principio. El cirujano que lo operó el domingo en el hospital universitario de la ciudad dijo a la prensa que el estado del paciente era muy grave y que las próximas horas serían decisivas. Finalmente, lamentablemente, murió este lunes a causa de las heridas que recibió. Adamowicz sufrió una grave herida en el corazón y otras heridas en el diafragma y en órganos de cavidad abdominal, precisó el médico. El ataque se produjo en la noche de este domingo en un escenario colocado para un acto caritativo nacional para recaudar fondos para equipos de hospitales. El agresor fue reducido por agentes de seguridad tras el ataque. Se trata de un hombre de 27 años, residente en esa ciudad de la costa báltica, según informó la policía local, sin brindar mayores detalles sobre la identidad de este agresor. El político fallecido tenía 53 años y el alcalde de la ciudad portuaria de Gdańsk desde el año 1998. El Parlamento británico se apresta a votar este martes en una sesión histórica el acuerdo del Brexit alcanzado entre el gobierno y Bruselas para concretar la salida del Reino Unido. Responsables de la Unión Europea dieron este lunes a la primera ministra Theresa May garantías sobre la aplicación del pacto si finalmente es aprobado. En su último esfuerzo por salvar su acuerdo del Brexit, Theresa May publicó este lunes una carta de Bruselas en la que asegura que la Unión Europea quiere evitar la aplicación del punto más conflictivo de este texto de acuerdo vinculado a la instalación de una frontera en Irlanda, entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda, que es independiente. Los diputados británicos deben votar este martes el documento de 585 páginas, fruto de 17 meses de difíciles negociaciones, que detalla las condiciones de salida del Reino Unido prevista para el próximo 29 de marzo. Se trata de una de las leyes más importantes presentadas al país en los últimos 50 años, y todo parece, Mauricio, Patricia, que será duramente rechazada en la Cámara de los Comunes este martes, según lo anticipan analistas y también, obviamente, integrantes del sistema político. El texto no conforma ni a los euroescépticos, para quienes hace demasiadas concesiones a la Unión Europea, ni a los proeuropeos, por ejemplo los escoceses, que quieren frenar este proceso y permanecer dentro del bloque regional. La carta de los responsables de la Unión Europea, publicada este lunes por la primera ministra Theresa May, para salvar la discusión del acuerdo, afirma que el bloque no desea que el denominado backstop, que instala la frontera dura en Irlanda, entre en vigor. Sin embargo, dejan en claro que el acuerdo negociado con Londres ya no puede ser modificado. Todavía se abren varias posibilidades. Hasta podría cancelarse el Brexit y que siguieran dentro de la Unión Europea. Y que el Reino Unido siga como si no hubiera pasado nada en estos últimos 2 años, que se mantenga dentro de la Unión Europea. Puede pasar que salga sin un acuerdo aprobado por el Parlamento, puede pasar que se convoque elecciones anticipadas, y lo último que se menciona es la posibilidad de un nuevo referéndum, que es quizás la más lejana de las situaciones que podrían producirse en los últimos días. Veremos qué pasa, pero mañana será un día clave entonces para el futuro del Reino Unido dentro de la Unión Europea y también para el futuro del gobierno de Theresa May, que está muy complicada por este acuerdo que no logra alcanzar con los legisladores ni laboristas ni de su propio partido conservador en el Parlamento británico. Al menos 7 personas murieron y miles de vuelos fueron cancelados tras una tormenta de nieve en Estados Unidos. El temporal ha provocado la suspensión de las salidas desde el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles. La tormenta, que comenzó el día sábado, provocó cortes en el servicio eléctrico, el retraso de más de 3.000 vuelos y la muerte de al menos 7 personas a causa de accidentes de tránsito generados por las malas condiciones climáticas, principalmente en los estados de Kansas y Missouri, donde, según informó la patrulla de carreteras, se registraron más de 800 accidentes
accidentes vehiculares, los que dejaron 57 heridos. La imagen que vemos es realmente impactante sobre estas ciudades estadounidenses totalmente cubiertas de nieve, lo que, como decíamos, ha complicado el tránsito de los vehículos. Washington se ha visto también particularmente afectada con acumulación de nieve de hasta 13 pulgadas que han provocado el cierre de oficinas federales de la capital durante este lunes. Mientras que el servicio de trenes y autobuses reanudó sus servicios hoy, luego de que fueran suspendidos el domingo. El Centro de Predicción Meteorológico informó que la tormenta se mantendrá en esta jornada en los sitios afectados y provocará que el frío ártico congele la región de Nueva Inglaterra. Sobre los vuelos cancelados, la Administración Federal de Aviación informó mediante un comunicado que las aerolíneas ofrecerán los mayores datos posibles sobre la situación de estos vuelos que han sido suspendidos. Una historia realmente muy llamativa, la de esta persona, Cesare Battisti, un ex activista o ex guerrillero de extrema izquierda italiano que hoy retornó a su país luego de ser detenido y expulsado desde Bolivia tras permanecer décadas prófugo de la justicia italiana. Battisti había llegado a Bolivia desde Brasil, donde vivió años escapando de la justicia de su país, que lo condenó a cadena perpetua por su participación en 4 asesinatos ocurridos en la década de 1970. En Italia, el arresto de Battisti fue saludado por unanimidad, tanto por la derecha como por la izquierda política, en particular porque este ex jefe de la conocida organización Proletarios Armados por el Comunismo clama su inocencia y nunca ha expresado arrepentimiento, además de que se fugó de su país hace décadas. Battisti fue condenado primero en Italia a principios de los 80 a 13 años de prisión por pertenecer a este grupo guerrillero durante los conocidos años de plomo, de inestabilidad social y enfrentamientos armados que se vivieron en los años 70 en ese país. Se escapó en el año 1981. Fue juzgado en ausencia en 1993 y condenado a cadena perpetua por 4 homicidios y complicidad en otros asesinatos. Vivió 15 años exiliado en Francia, protegido por el gobierno socialista de François Mitterrand, donde se convirtió además en un exitoso autor de novelas policiales. Tras una estadía en México regresó a Francia, pero luego se vio obligado a dejar el país en 2004. Luego se refugió clandestinamente en Brasil, antes de ser detenido en Río de Janeiro en 2007. Pero en 2010, el expresidente Lula da Silva negó su extradición a Italia y le otorgó el estatuto de refugiado político. En ese país además se casó con una mujer brasileña con quien tuvo un hijo en el año 2013. Pero en diciembre pasado, el expresidente Michel Temer firmó su acta de extradición, aunque el hombre ya se había escapado hacia Bolivia, donde finalmente fue detenido en los últimos días y ahora enviado de regreso a Italia. La verdad que una historia, sí, de película, realmente llamativa, la de este ex guerrillero italiano condenado a cadena perpetua y que ahora ha sido extraditado a su país tras permanecer décadas prófugo de su justicia. Vean esta polémica generada también en Italia, en este caso en Roma. La alcaldesa romana Virginia Raggi convocó este lunes a una reunión para estudiar si finalmente cambia la ordenanza para que las monedas que son arrojadas por turistas a la popular Fontana di Trevi dejan de donarse a una obra benéfica para utilizarse en proyectos de conservación de monumentos en la capital italiana, un hecho que ha generado gran polémica. Toda una controversia, porque históricamente, digamos, y de manera tradicional, esta costumbre que comienza justamente, entre otras, con esta película, ¿no? Pasamos la película de Fellini. Sí. Exacto. Las monedas que sumaban bastante, entiendo que poco más de $1 millón al año, se donaban a Cáritas. Tal cual. Pero ahora quieren darle otro uso. Sí, bueno, de hecho, varias asociaciones católicas acusaron inmediatamente al ayuntamiento de querer quitar el dinero a los pobres por, bueno, su intención de retirar la donación que se realiza anualmente de las monedas de la Fontana di Trevi a Cáritas para, bueno, realizar obras de mantenimiento en la ciudad. Se trata de una ordenanza del año 2017 que estipulaba que los cerca de 1,5 millones de euros que se recogen anualmente en la fuente fueran gestionados directamente por el ayuntamiento, lo que en su momento ya provocó hace 2 años una gran controversia y el aplazamiento de la medida para este año 2019. Si se aplica esta ordenanza propuesta por Raggi, el dinero que lanzan los turistas a la fuente estará gestionado por la empresa municipalizada Asia, que se ocupa del servicio hídrico y del mantenimiento de las fuentes y monumentos de la ciudad. La ordenanza no solo ha generado revuelo en grupos religiosos, sino que son muchos los italianos que han denunciado el hecho en redes sociales y que exigen a las autoridades reconsiderar su postura. Veremos si finalmente se aplica o no este cambio, pero por ahora, según medios italianos, pareciera difícil que se concrete finalmente esta nueva ordenanza y la
la alcaldesa Raggi daría marcha atrás en su intención de cambiar el destino de estas monedas. Ahora es una cifra bien importante la que se logra reunir. Eso es mucha plata, ¿no? Sí. Solo con lo que los tiene turistas... que ver también, claro, con la gran afluencia de turistas en esa zona. Exacto, tal cual. Una ciudad muy turística y bueno, con esa costumbre de arrojar la moneda pidiendo un deseo en la Fontana de Trevi, bueno, se recaudan 1,5 millones de euros al año en la capital italiana. Pasamos a otros temas. Vean esta imagen, videos que muestran una invasión de cientos de arañas en Brasil, que pareciera incluso que caen del cielo. Esto ocurrió en el estado de Minas Gerais, al sur brasileño, y han causado también gran repercusión en redes sociales. Pero perdón, ¿en qué están sujetas? Claro, bueno. No están cayendo. No están cayendo, no. Pareciera que caen del cielo, pero no. Están apoyadas y se trasladan sobre una gran red de telas arañas. O sea, como una sábana gigante que une todas las telarañas de cada una de estas arañas. Un fenómeno que se da cuando hay altas temperaturas y mucha humedad. Y las arañas permanecen en los árboles y cuando está a punto de caer la noche crean esta especie de sábana que une a todas las telarañas con el objetivo de capturar insectos para alimentarse. La verdad que un hecho de la naturaleza que para mí era totalmente desconocido. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Y una imagen impactante, ¿no? La de estos cientos de arañas que obviamente parece ser una imagen muy quizás simpática y llamativa, pero a muchos les puede causar mucho temor, ¿no? De crear esa telaraña gigante. Claro. ¿Y son venenosas? No son arañas. Mira, la especie que elabora esta gran telaraña es conocida como Parawixia, y la cual para los humanos no es peligrosa según expertos y especialistas. Pero vos la ves... Si alguien quiere ir a comprobarlo... Igual yo no me acercaría mucho. Por las dudas, Por las dudas. Minas Gerais, si quiero que Minas Gerais en el sur de Brasil. De vacaciones. Sí, claro. Por las dudas no se acerquen a esta gran sábana de telarañas allí en el sur brasileño. Vamos al mundo del espectáculo. Este domingo se realizó la edición número 24 de los Critics' Choice Awards, que reconocen lo mejor del cine y la televisión en Estados Unidos, una ceremonia que se desarrolló en Santa Mónica, California. Y la edición de este 2019 tuvo como protagonista principal el largometraje del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, que recibió 4 premios: mejor película, mejor fotografía, mejor película en idioma extranjero, y el realizador mexicano fue premiado como mejor director. Además, Christian Bale se llevó la estatuilla a mejor actor por su trabajo en Vice, y Glenn Close y Lady Gaga quedaron empatadas en la terna femenina por sus trabajos en The Wife y Nace una estrella, respectivamente, las dos galardonadas como mejor actriz. Algo raro que se comparta un premio en este tipo de galardones, ¿no? Al cine y a la televisión en Estados Unidos. Por el lado de la televisión, una de las series más premiadas fue The Americans, galardonada como mejor drama. Además, acumuló premios por sus actuaciones masculinas. Su protagonista, Matthew Rice, ganó como mejor actor en serie dramática, y Noah Emmerich en el rubro mejor actor de reparto. Por su parte, Sandra Oh se quedó con el premio de mejor actriz por Killing Eve. En cuanto a la comedia, los artistas reconocidos fueron Bill Hader por la serie Barry y Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel. Alfonso Cuarón, que se perfila como uno de los grandes candidatos a los premios Oscar, ¿no? Por esta nueva película Roma, que habla de su barrio de crianza en México. Y varios de estos artistas premiados en esta ceremonia también pueden ser grandes protagonistas según los expertos para la próxima edición de los premios de la Academia. Sí, la duda está en si Roma va a ser nominada solo como mejor película extranjera o en habla no inglesa, o podría postular, como ha ocurrido en otras ocasiones, a mejor película en el ranking general, digamos. Claro, sí. Hay que ver entonces qué pasa con esa nominación, pero Alfonso Cuarón, que recordemos ya es ganador de un Oscar por su película Gravedad, y es uno de los directores de cine más importantes del cine norteamericano, y aparte un director extranjero de los más reconocidos actualmente en el mundo. Cerramos ahora con otra noticia que tiene que ver con un nuevo invento y un anuncio comercial que llama mucho la atención. Una empresa norteamericana creó ropa que no se ensucia. Las prendas fueron diseñadas con nanotecnología que permite que la vestimenta permanezca fresca y limpia por varias semanas, incluso si es utilizada con regularidad. La compañía, que se llama Ably, que presentó este proyecto de las primeras prendas en el año 2016, lanzó una nueva línea esta temporada fabricada con Filium, que es una tecnología que hace que cualquier tejido natural repela líquidos y resista al olor sin sacrificar la suavidad de las telas, como vemos en estas imágenes que han sido difundidas por los fabricantes. Aparentemente, claro, lo que cae en la tela se desliza y no genera manchas. Claro.
Hay que ver qué tan efectivo es este nuevo producto. Pero estas prendas aparentemente no se manchan, por más que las mojes o que, bueno, les caiga chocolate o incluso vino encima, según dicen los fabricantes. Si te cae por dentro, no sé, la sustancia te escurre. Se te cae por el cuerpo, claro. Escurre con mayor facilidad. Sí. No queda en la ropa. No, la ropa no queda. Queda sobre ti. Claro, Eso pero, sí. Sería muy incómodo, pero bueno. No la absorbe la ropa. La marca, que solo contaba hasta el momento con camisas de este tipo, creó ahora una línea deportiva que resiste incluso la transpiración, según se anuncia, y mantiene la ropa sin olor. Una de estas poleras deportivas tiene un valor de unos 20.000 pesos chilenos, y si bien la compañía textil solo vende sus productos en Estados Unidos, otras empresas, por ejemplo españolas, ya han creado este tipo de material que ha sido catalogado como la ropa inteligente del futuro. Así que habrá que ver si es tan efectiva. Habrá que ver, tal cual. Y cómo es que se vende en otros países. Gracias, Ignacio, por acompañarnos. Gracias, Ignacio, nos vemos. Chao. Bueno, y volvemos a nuestro país para contarles que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respondió a las críticas que ha recibido el proyecto de ley que el gobierno ha llamado Admisión Justa. Sí, en la oportunidad aclaró que la iniciativa no busca reponer las entrevistas como medida de selección de los establecimientos educacionales. Andrea Pino nos entrega más detalles. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hacer frente a las críticas de los últimos días, que no vienen solo de la oposición, también del mundo civil, de la sociedad civil, las organizaciones, por ejemplo, Educación 2020, que ya han presentado sus reparos a este proyecto de admisión justa, que viene a hacer cambios a la ley de inclusión o a al sistema de admisión escolar que había instalado ya la expresidenta Michelle Bachelet durante su mandato. Responder a esas críticas, pero también entregar algunos detalles, como por ejemplo, dice la ministra Marcela Cubillos, las entrevistas están prohibidas, dice ella, como método de selección o criterio de admisión. En eso no hay cambios. Eso sí, lo que se hace es permitir las entrevistas como una forma de que los apoderados conozcan el proyecto educativo de los establecimientos antes de matricular a sus hijos. Esto porque, dice ella, sus hijos podrían haber quedado en la quinta o sexta opción, y entonces es necesario, dice, que los padres conozcan el proyecto educativo de esos colegios antes de matricular a sus hijos. Eso respecto de las entrevistas. Pero además dice ella que lo central de este proyecto de admisión justa es defender el rol de los liceos emblemáticos. Dice ella, dar la oportunidad a liceos de alta exigencia académica o de excelencia académica. Son aproximadamente 329 establecimientos, entre 8.000 en todo el país, los que podrán entonces restablecer alguna forma de selección, ya sea a través de una prueba, cuando la demanda sea mucho más alta que el número de vacantes. Eso sí, dijo la ministra, el 30% queda reservado para los alumnos prioritarios. Vamos a revisar las declaraciones de la ministra de Educación, que como decíamos al comienzo, quiso hacer este punto de prensa también para responder las críticas que han surgido durante los últimos días. Para nosotros la presentación de este proyecto de reforma al sistema de admisión escolar es un proyecto que busca hacer justicia, vuelve a defender algo que quedó pendiente en la ley de inclusión, que es el rol de los liceos emblemáticos. Estamos hablando de liceos de alta exigencia académica, de una selección con inclusión, ya que dejamos el 30% reservado para alumnos prioritarios, el doble de lo que dice hoy día la ley de inclusión. Creemos que reconocer el mérito en estudiantes vulnerables, en estudiantes de clase media que aspiran a superarse, es no solamente compatible, sino necesario con el trabajo conjunto que estamos haciendo por mejorar la calidad en todos los niveles. Hoy el presidente Sebastián Piñera también se refirió al sentido de este proyecto de admisión justa. Vamos a revisar también las declaraciones del mandatario. Los objetivos de este proyecto de ley son muy simples. En primer lugar, valorar y reconocer el esfuerzo y el mérito como algo legítimo y que debe ser considerado al momento de decidir la admisión. Y de esa forma, el mérito y el esfuerzo van a reemplazar al azar, pero con un criterio de inclusividad, porque el mérito y el esfuerzo se va a premiar en todos los niveles socioeconómicos. Y finalmente, dar más libertad y flexibilidad para que los que están en la industria de la educación de nuestros niños y jóvenes puedan desarrollar con mayor libertad y flexibilidad sus proyectos educativos.
Esos son los objetivos que yo estoy seguro son compartidos por la inmensa mayoría de los chilenos. Se desconocen cuáles van a ser los plazos de este proyecto. Se supone que esta semana debería ingresar al Congreso Nacional. Son detalles, dijo la ministra, que maneja en este minuto la Secretaría General de la Presidencia, la SECPRES, pero se sabe que debería ingresar esta semana. Lo que muchos se preguntan, eso sí, ¿cuál es el sentido de enviar este proyecto de ley cuando quedan apenas 2 semanas para tramitarlo? Porque luego hay un receso hasta el mes de marzo, en donde se podría entonces nuevamente comenzar a discutir esta iniciativa, este proyecto de ley denominado Admisión Justa. Ya va a iniciar entonces derechamente su tramitación a partir del mes de marzo. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias Andrea, buenas tardes. Vamos con el pronóstico del tiempo con Iván Torres. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Iván? ¿Es cierto que podría llover esta tarde por acá? Ya está un poco más ¿Por frío. acá? No sé, por acá, pero... pero... Dentro del estudio no creo. Entiendo perfectamente. Estaba tratando de hacerle quita la pregunta nomás. Sí, puede caer algo, pero en precordillera. Los Barnechea, por ejemplo, San José de Maipo, muy poco. Hay un núcleo en altura muy extenso que está desde la región de Coquimbo, por cordillera, hasta la región de Los Ríos. Ese tramo puede tener chubascos en las próximas horas e incluso tal vez alguna tormenta eléctrica aislada. No es muy amplio este sistema en cuanto a energía, pero podría algo caer. Vamos de inmediato a revisar el detalle del pronóstico, donde tenemos vientos moderados en la costa de Arica, Iquique, también Antofagasta, incluso en la costa de Copiapó, como por ejemplo Caldera, viento de 20 a 40 kilómetros por hora, que eventualmente podrían traer algunas tormentas de polvo aisladas muy pequeñas por lo demás. 22 grados en Antofagasta, la Serena despejada con 22. La región de Valparaíso también con cielo claro. El núcleo está acá, máxima de 20 en la mañana, algunas llovinas locales. En Rancagua parcial, Talca, Chillán, Concepción buen tiempo, 28 grados en Chillán, nubes parciales. Un poquito más al sur, la región de la Araucanía, con una máxima de 25 grados, cielo despejado. Algunas nubes parciales en Pucón y Villarrica. En Valdivia 24 grados, son 93, 19 en Quillón con nubes parciales. No hay lluvias, como se puede apreciar acá. No hay lluvias tampoco en Coyhaique, máxima de 22. En Puerto Natales y Punta Arenas, abundantes nubes, a ratos parcial. Y en Puerto William, algunos chubascos, máxima de 15 grados. Los pronósticos insulares, la isla Rey Jorge, con 2 grados sobre cero, abundantes nubes, Chipiago Juan Fernández, parcial también Rapa Nui con 26 grados. En Santiago ya tenemos 24 grados y 7 décimas. Sigue aumentando levemente la temperatura. Pero llega hasta ahí nomás. Va a llegar hasta ahí nomás, entre 24 y 26, más nublado Colina y San José de Maipo, proximidades de cordillera. Y aquí en San José de Maipo, hacia fines del día, al atardecer, podían caer algunos goterones, algunos chubascos muy débiles, especialmente en sectores más altos, incluso San Gabriel, por ejemplo, el volcán. Esa zona podía tener algunos chubascos en la tarde y a fines del día. Y esto se acaba. Como dicen por ahí, esto se acaba, señores, porque mañana... ¿Cuándo vuelven las altas temperaturas? Las altas temperaturas sobre 30 grados en general, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, con el pic entre el jueves y el viernes con 32 grados. No esperamos la de calor. Así que esperamos temperatura... No califica para... No califica todavía. Esperamos una grata jornada para que les gusta el calor durante el verano. Muy bien, bien por los veranistas. Sí, don Iván, muchas gracias. Gracias, Iván, por acompañarnos. Bueno, y autoridades de gobierno, junto a la alcaldesa Evelyn Matei de Providencia, presentaron el nuevo proyecto de paseo fluvial en la ribera del río Mapocho, el que reemplazará a la ciclovía que ahí se había proyectado. Sí, ¿de qué se trata todo esto? Valentina Reyes tiene más información. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El escenario del río Mapocho va a cambiar, específicamente acá donde estoy yo, que es en la parte de Providencia. Vamos a mostrarles el espacio actual del río Mapocho. Se busca que esto se transforme completamente con un paseo fluvial, que no solo va a tener ciclovías, sino que también va a tener un paseo peatonal. Así lo anunció la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, acompañada de la alcaldesa Evelyn Matei y del subsecretario de Obras Públicas. Se cambia el proyecto que se había presentado por la administración anterior de la Intendencia, bajo el mando de Claudio Orrego, y ahora se busca un proyecto diferente. La extensión es de 4,3 kilómetros desde la Concepción, que es donde estamos nosotros, hasta Estación Mapocho. Es un proyecto que además contempla que este espacio se cierre en caso de una crecida del río o que las condiciones meteorológicas no lo permitan. Estuvieron acá las autoridades, explicaron que este proyecto va a licitación durante este año, se tiene que desarrollar el proyecto y ya el 2020 se piensa que podría comenzar la construcción. Vamos a revisar lo que dijeron aquí en la ribera del río Mapocho las autoridades presentes. Respetar lo que es un cauce que es un torrente como el río Mapocho, y con
rampas que son de acceso pero movibles. Nosotros lo que estamos haciendo es contemplarlo para bicicletas, también una senda multipropósito y dejar un espacio también para caminar para la familia. Incluso va a ser un espacio donde se van a poner ferias, instalar ferias. Tenemos la recomendación social de nuestro paseo fluvial del río Mapocho, que es mucho más que el Mapocho pedaleable que en algún momento se planteó, y lo que busca finalmente es retomar la idea que nace de los colectivos ciudadanos hace mucho tiempo de rescatar el río Mapocho para la gente. Este espacio, que hoy día es un espacio perdido, se va a transformar en realidad en un espacio familiar, en un espacio grato, donde juntarse, donde hacer ejercicio, donde salir a caminar con la familia, etcétera. Así que de verdad estamos felices y muy agradecidos de que este proyecto se vaya a llevar a cabo. Bien, se quiere integrar entonces al río Mapocho a la ciudad, un espacio para que circule la ciudadanía. Considerar que el proyecto anterior estaba previsto más para ciclovía que para paseo peatonal, y ahora se incluye entonces el paseo peatonal. La intendenta Carla Rubilar destacó ese aspecto de este proyecto entonces, que va a unir las comunas de Providencia y Santiago. El proyecto se denomina Paseo Urbano Fluvial Río Mapocho y además consideró un proceso de participación de 400 vecinos que, según se informa, mostraron su preferencia para la construcción de un lugar inclusivo, familiar, cultural y deportivo. Así que a esperar que se presenten las obras del río Mapocho, los proyectos para que empezar entonces las obras de este paseo fluvial, que contempla estar listo por lo menos antes que termine la administración del presidente Sebastián Piñera. Así lo prometió la intendenta Carla Rubilar. Muy bien, pues muchas gracias, Valentina. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Bueno, y esta mañana el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que busca extender de 30 a 35 años la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Queremos conversar sobre esto. Estamos en contacto con el ministro de Defensa, Alberto Espina. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Gusto saludarte, Patricia. ¿Cómo está, Mauricio? Gracias por acompañarnos, ministro. A ver, bueno, esto es un proyecto de ley que tendrá que ser discutido en el Congreso, pero la propuesta del gobierno, ¿qué fundamento tiene? ¿Por qué aumentar en 3 años la carrera de los oficiales y en 5 la de los suboficiales? Lo que además ya marca ahí una diferencia que uno podrá decir, bueno, ¿por qué no aumentarla de manera igual para todos? Porque lo que se quiere llegar es que la carrera sea de 40 años y en la práctica así ocurre, porque la de los oficiales va a durar 41 y la de los suboficiales va a durar 40. De manera que había un desajuste anterior. Lo importante es que nosotros tenemos hoy día Fuerzas Armadas que no solo están preparadas para los casos de guerra, que gracias a Dios no los tenemos, sino además para actuar en los periodos de paz, pero en las emergencias, los terremotos, las catástrofes, en cuidar lo que es nuestros recursos naturales. Lo hacemos en el mar, lo hacemos en la tierra, lo hacemos... Tenemos una función polivalente y no tiene ningún sentido que en el mejor momento de su vida, cuando tienen entre 50 y 55 años, suboficiales y oficiales se vayan a retiro justo cuando están más preparados para poder trabajar con entusiasmo y sobre todo con vocación, como lo hacen, para seguir cumpliendo la función que les corresponde como miembro de la Fuerza Armada. Esto era muy querido en la Fuerza Armada, porque era muy injusto que alguien en el mejor momento le dicen, mire, sabe que ya cumplió una cantidad de años, entonces tiene que irse. Y además, las Fuerzas Armadas nuestras, los integrantes, hombres y mujeres, tenemos más de 15.000 mujeres, no pueden irse a trabajar a las Fuerzas Armadas de otro país. Entonces, es una actividad cuando se termina, en que la persona a edad muy joven quedaba con los brazos cortados, porque en la práctica, lo que había sido durante 35 años la vocación de su vida, simplemente se le cortaba. Y lo que se hace entonces es extender la carrera y adicionalmente, termino el tiro, incorporarle el mérito, y eso es muy importante, porque la costumbre, y yo diría las normas habituales, es que el más antiguo asciende más rápido que el menos antiguo, y aquí se autoriza para que el alto mando y el presidente de la República, a través de una solicitud del ministro de Defensa, pueda alterar en algunos casos esa decisión de tal manera que oficiales o suboficiales que estén haciendo muy bien su trabajo puedan adelantarse en el ascenso frente a otros suboficiales u oficiales en los grados de coronel, comandante y en los grados que son tenientes coroneles o en los grados de oficiales o suboficiales de la Fuerza Armada. Ministro, sí, el Estado gasta más en las pensiones de los jubilados de las Fuerzas Armadas, que son como 100.000 personas, que en el pilar solidario que favorece 1,5 millones de personas. Ese fue un diagnóstico que hizo en octubre del año pasado el propio presidente Sebastián Piñera. Con estas modificaciones, ¿en cuánto se traduciría de manera concreta el ahorro que se pretende hacer?
Los primeros años se va a mantener prácticamente neutro, porque como va a haber se va a pagar a más personas la remuneración, porque no se van a ir a retiro. Pero yo le diría que al cabo de 10 o más años hay un ahorro muy relevante y importante de recursos. Son varios miles de millones de pesos que se van a dejar de tener que invertir o gastar en pensiones, porque se va a tratar de personal activo. ¿Hay una cifra estimada al respecto, ministro? ¿Qué cosa? ¿Alguna cifra estimada al respecto para poder hacer la comparación? Es que tenemos que ver cómo se hace, finalmente cómo sale la ley. Lo que quiero decirles es que van a haber miles de millones de pesos que a contar de progresivamente, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, pero es una cantidad muy grande de dinero que se va a dar a conocer en su momento en la comisión respectiva del Parlamento. Y eso va a ser una sesión pública, abierta, pero los cálculos nuestros que son varios decenas de miles de millones de pesos que el Estado va a dejar de invertir en pensiones para que lo use en lo que corresponde. Nosotros hoy día necesitamos, frente a los incendios, pilotos, necesitamos personal especializado que tome las principales tecnologías, hombres y mujeres, para enfrentar las catástrofes. Necesitamos cuidar nuestros 3,5 millones de kilómetros cuadrados de mar, donde el 41% son los recursos marítimos de Chile que están bajo zona de protección por los próximos 100 años. Eso requiere personal especializado y ese personal adquiere su mayor madurez hoy día en el momento en que tiene que llamarse retiro, lo que es una ridiculez. Por lo tanto, alargamos la carrera, permitimos que haya mérito y además que se pueda ascender por mérito y además que sean flexibles los escalafones. ¿Ministro? Si nosotros necesitamos de repente más comandantes o menos coroneles, entonces se va adecuando la planta a las necesidades que el país tiene en periodos de paz, y por supuesto en periodos de un conflicto. Gracias a Dios no tenemos conflicto bélico, pero sí tenemos mucho requerimiento en periodos de paz. Ministro Espina, ya que se está pensando en modernizar las Fuerzas Armadas y hacer más eficiente el sistema previsional, ¿qué pasa con las montepidadas particularmente? Usted bien sabe, y esto se ha denunciado en múltiples ocasiones, hijas solteras o mujeres que incluso se casan en el extranjero para no tener un certificado de matrimonio acá en Chile, y se estima en varios miles de millones de pesos lo que se están entregando de manera irregular con todas estas situaciones de engaño. A ver, mire, toda situación de engaño o irregular, nosotros hemos sido implacables, y a usted le consta. Desde que yo asumí como ministro de Defensa, todos los hechos que puedan ser irregulares han sido escuchadas las partes, evaluada la situación y aplicadas las sanciones. Y en eso me han acompañado absolutamente, a pesar que es una decisión prioritaria del ministro de Defensa y por supuesto el presidente de la República, los comandantes en jefe. De manera que frente a cualquier situación irregular, nosotros la hemos investigado a fondo. Más aún, establecimos lo que no se había hecho nunca en la historia, un convenio con la Contraloría General de la República, que entre otras cosas establece todo el área de pensiones y jubilaciones. Le abrimos todas nuestras cuentas para que revisara si habían malas prácticas, si habían situaciones irregulares, y no solo eso, nos fuimos a las adquisiciones, fuimos a las remuneraciones, fuimos a las mutuales, y por último, suscribimos recientemente una resolución ministerial para tener una comisión auditora externa que sea la que revise los recursos. Entonces, se ha hecho un avance enorme, falta mucho por avanzar. Si la Fuerza Armada, Mauricio, tienen el monopolio de la fuerza, porque así lo hace Chile democráticamente, tiene dos exigencias. Una de ellas, que tengan los más altos estándares de honestidad y probidad, porque tienen que ser un ejemplo no solo de la ley, sino que de corrección. Y si hay hechos irregulares, nosotros hemos sido los primeros en actuar escuchando a las partes y, si es necesario, aplicando las sanciones. Y en segundo lugar, tener un respeto irrestricto a los derechos humanos. Quien tiene el monopolio de la fuerza tiene que preocuparse de esos dos principios que son fundamentales y que hoy día nos hacen que, a pesar de las legítimas, a veces críticas o aprehensiones que se hacen, las Fuerzas Armadas, si usted ve la encuesta académica y ve todas las encuestas que se hacen, están dentro de las 5 instituciones mejor evaluadas en el país. Pero nosotros no nos conformamos con eso, porque tenemos mucho más que avanzar en modernizar la carrera. Mañana vamos a votar el fin de la ley del cobre. ¿Cuántos años se estuvo esperando para eso? Yo agradezco porque hemos tenido una colaboración directa de los parlamentarios de la oposición que han trabajado este tema. Entonces vamos a tener modernización de la carrera, aumento en la cantidad de años que se mantiene en la carrera, mérito, flexibilidad de todo lo que son las plantas y finalmente un cambio absoluto de la forma de financiamiento, porque es ridículo que sea la ley del cobre la que financie la capacidad estratégica de nuestro país. Bien. Ministro Alberto Espina, muchas gracias por conversar con nosotros de estos temas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Bueno, y vamos a algo completamente distinto. ¿Qué especie queremos ser? Bueno, es la pregunta que dio comienzo a una nueva versión del Congreso del Futuro, instancia que va a reunir a más de 100 científicos chilenos y extranjeros acá en nuestro país. Claro, vamos a tomar contacto con Daniel Silva, que nos cuenta más detalles al respecto. Daniel, ¿cómo estás? Hola Patricio, buenas tardes, buenas tardes Mauricio. Claro, la pregunta que hacía Mauricio fue relevante. ¿Qué especie queremos ser? Son muchas las preguntas que se pueden hacer acá en el Congreso del Futuro. Esa es solamente una. ¿Se descubrirá un próximo planeta con vida extraterrestre, a lo mejor desde el norte de Chile? ¿Podremos editar genéticamente a nuestros hijos, tener hijos a la carta? Bueno, son varias preguntas que están rozando ahí los horizontes de la ciencia y que justamente se pueden responder acá en el ex Congreso Nacional y también en otras 12 regiones del país donde se está desarrollando el Congreso del Futuro. Estamos acá en el ex Congreso, justamente la sede de Santiago. Ahí están viendo ustedes la entrada principal y imagen en vivo y en directo de Luis Rosales, como la gente se está juntando ya para entrar. Recordar, este es un evento de divulgación científica, es un festival de ciencias abierto a la gente, es completamente gratuita la entrada. En todo caso, hay que decir que ya todos los cupos, los 40.000 cupos acá, ya están completamente copados. Sin embargo, si no alcanzó a inscribirse, también hay un streaming, congresofuturo.cl. Esta es la octava versión de este evento que, como decían ustedes, congrega 110 invitados de primer nivel, 4 premios Nobel, 70 expositores internacionales y más de 30 también del ámbito nacional. Estuvimos justamente en el inicio, ¿no?, en la apertura de este gran evento, el más importante de su tipo en América Latina, sin duda alguna. El cuarto evento científico de divulgación más importante de todo el mundo. Ese es el nivel que ha alcanzado el Congreso del Futuro. Revisemos algunas declaraciones, ¿no?, de público, de las personas que vinieron acá, que se inscribieron con tiempo y que disfrutaron de las primeras charlas que tenían que ver con la conciencia y también con el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial. Me parece muy bien en la medida que pueda ser un evento gratuito donde uno se pueda inscribir y poder acceder a este tipo de personas que vienen. Me parece muy bueno. Estupendo, se vio una temática que, bueno, para futuro, tanto para la área de las ciencias como para la inteligencia artificial, podría presentar un tremendo avance hacia lo que se nos viene acá en Chile. Bueno, están viendo ustedes justamente ahí la imagen, seguimos revisando justo hasta ahora cuando ya se empiezan a abrir otras de las exposiciones. Hubo un pequeño break, pero van a haber más exposiciones en la tarde. Hubo un panel muy interesante también de edición genética, justamente después de esta polémica en China, si es que la recuerdan, de este médico, de este biólogo que logró modificar algunos embriones, logró editar los embriones y nacieron 2 niñas que eran inmunes a ciertas enfermedades. Bueno, todo eso se está discutiendo acá en este lugar. Tuvimos el privilegio de conversar con el expositor Anil Seth. Él es un neurocientífico que abrió los fuegos de este Congreso del Futuro y también con los organizadores. Escuchemos sus palabras. Esta fiesta de ciencias es increíble. En Inglaterra no hay cosa parecida, porque ahí todo el país, toda la ciudad siempre es la primera día hoy, creo. Pero en realidad nunca he visto una cosa como esta fiesta. Es increíble, hay mucha gente aquí. Es una gran cosa para toda la población chilena y me amo, es increíble. El año pasado tuvimos 2,5 millones de personas que estuvieron en internet. La invitación que yo hago y que hacemos todos es que lo sigan por internet. Además lo pueden ver en diferido, on demand, lo pueden ver tranquilo en la casa. Todos tienen traducción. Tenemos que DirecTV está llevando esto a 8 países en este momento. Y para nosotros es un gran desafío transformar a Chile en Latinoamérica, como yo señalaba, en un centro de pensamiento, en un lugar donde se construye futuro. Y lo decía también ahí el senador Guido Girardi, también la posibilidad de aumentar lo que se destina a ciencia y tecnología, que hoy día es el 0.46% del PIB, una tarea que tiene ahí pendiente el flamante ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Kupp, que también va a estar participando de este evento. Entonces, lo mejor, lo más adelantado de la ciencia y la tecnología acá en el Congreso del Futuro en todo el país, desde el 14, desde hoy día hasta el 20 de enero. Todas las exposiciones, también los programas, etcétera, están en la página web, también el streaming, www.congresofuturo.cl. Junto a Luis Rosales volvemos con ustedes, Patricia, Mauricio. Así es, recordar que también los acompañamos en nuestras diferentes plataformas ahí en 24horas.cl. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Daniel. Chao, chao.
Bueno, y mañana comienza el proceso de matrícula para más de los 124.000 jóvenes que fueron aceptados a través del Sistema Único de Admisión luego de rendir la PSU. Claro, un proceso que se va a extender hasta el próximo 24 de enero. Dani Linares ya nos acompaña con más detalles. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y ojo con las fechas, porque si bien el proceso de matrícula es hasta el 24 de enero, quienes fueron aceptados en las postulaciones que realizaron a través del Sistema Único de Admisión deben ocupar su vacante en lo que se denomina el primer periodo de postulación, es decir, desde el 15, mañana, hasta el día 17. Si no lo hacen, inmediatamente esa vacante va a ser asignada a otro estudiante a la denominada lista de espera, que es la que generalmente se ocupa en el segundo proceso de matrícula, que es a partir del día 17 hasta el día 24. Así que mucha atención a quienes vayan a conocer sus resultados en la noche de hoy, que se van a entregar los que postularon, por cierto, a través del Sistema Único de Admisión. Cerca de 125.000 jóvenes que finalmente fueron aceptados en las diferentes instituciones de educación superior adscritas a este sistema, aunque los que postularon son bastante más. Hay cerca de un 11% de estudiantes que no quedaron dentro de sus postulaciones porque se realizaron de forma errónea. Se llaman postulaciones no válidas porque no consideraron los puntajes de corte, no consideraron los propios requisitos internos de cada una de las carreras en las universidades que postularon. Por ende, se hizo de alguna manera de forma errónea el proceso y quedan fuera inmediatamente del proceso de selección para el proceso de matrículas que se inicia en la jornada de mañana. Se dieron los antecedentes sobre las carreras más demandadas. Todavía lo tradicional reina en nuestro país, sigue siendo ingeniería, derecho y medicina las que copan las postulaciones de los estudiantes, como ha sido tradicionalmente, no así otras carreras emergentes que todavía no ocupan el interés de los jóvenes en el ámbito de la educación superior. Revisemos también las declaraciones del DEMRE, cargado de este proceso, y por cierto también del Consejo de Rectores. El sistema permite brindar a los estudiantes un acceso a la universidad que se caracteriza, o que buscamos principalmente, que se caracterice por ser objetivo, independiente, transparente, confiable, porque ojalá solo sea el resultado del desempeño, del mérito de quienes se postulan con antecedentes objetivables, lo que determine finalmente que los estudiantes o las estudiantes sean seleccionados en una de las carreras, ojalá en la primera preferencia. La postulación se ha transformado en un proceso más complejo y lo que nos indica este gráfico es que tenemos alrededor de un 11% de postulantes que postulan, pero su postulación no es válida, ya sea porque no cumplieron con el requisito básico para postular o porque no consideraron los requisitos específicos que tenían las universidades y sus carreras. A diferencia del año pasado, que la carrera de pedagogía fue muy solicitada debido a los beneficios estatales que se impusieron para quienes quieran estudiar esta carrera. Este año bajó el número de postulantes a esta carrera dentro de las primeras preferencias. Ojo también con esta carrera, recordemos que hay un proceso de acreditación distinto de las facultades que imparten esta carrera, y que a partir del 1 de abril quienes no tengan esa certificación no podrán realizarla. Son universidades que no están adscritas a este sistema, pero sin embargo está dentro de la oferta durante todos estos días para poder matricularse. Atención con ellas, son 6 unidades privadas y que en el caso de no estar acreditadas finalmente se van a encontrar con una carrera en proceso de cierre de aquí a abril del próximo año. Muy bien, pues muchas gracias, Dani, buenas tardes. Bueno, ya son las 2 de la tarde con 46 minutos, hagamos una pausa y ya regresamos con más informaciones. Bueno, estamos de regreso con noticias de este verano 2019. Fíjese que más de 1.600 estacionamientos están libres de cobro en el borde costero de Viña del Mar. Claro, los turistas van a poder disfrutar durante todo el verano, aunque el llamado es a denunciar las posibles mafias que se tomen las calles. Mónica Holguín nos cuenta más. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pati, Mauricio, muy buenas tardes. Así es, era un tema que estaba pendiente acá en Viña del Mar, porque ya en diciembre, hay que recordar, había sido votado por el Consejo Municipal, rechazado por el Consejo Municipal la propuesta, y justamente quedó un espacio de días hasta el 10 de enero cuando se revisó esta nueva propuesta del municipio, porque la idea, al menos del municipio, era no dejar
sin cobro estos estacionamientos para tener un sistema de ordenamiento en el borde costero. Hay que recordar que son más de 1.600 cupos, son los más cotizados en este lugar, y a veces no haber un sistema de cobro no se produce la rotación. Hay personas que llegan y se estacionan todo el día, y justamente eso era lo que quería evitar el municipio con esta propuesta. Bueno, finalmente la propuesta, después de una larga teleserie ahí, fue rechazada por segunda vez en el Consejo Municipal, y los estacionamientos quedaron gratuitos para felicidad de todos los visitantes, turistas, viñamarinos. La verdad es que es un ítem que hay que contemplarlo durante las vacaciones, y muchos de ellos tenían que gastar altas sumas de dinero porque el año pasado, por ejemplo, se cobró por tramo, 3.000 durante la mañana y 3.000 durante la tarde. Entonces, al quedarse todo el día en la playa, la verdad es que se encarecía bastante este gasto. Por eso todos están muy contentos y felices, pero sin duda es una pérdida para el municipio. Más que una pérdida, es un ingreso que deja de percibir. Son cerca de 50 millones de pesos que el municipio va a dejar de percibir, y sin duda el llamado que han hecho ellos es a denunciar posibles cobros indebidos, porque es posible también que con este vacío que queda de un sistema de ordenamiento en el borde costero haya muchas mafias que comiencen a aprovecharse, a cobrar de manera indebida, y por eso el llamado es a denunciar. Nosotros pudimos hacer un recorrido básicamente por todo el borde costero desde temprano en la mañana, y hasta ahora no habían recibido denuncias. Pudimos conversar con carabineros ahí fuera de cámara, nos comentaban que hasta ahora no han recibido denuncias, y también los mismos cuidadores nos comentaban que ellos desde luego van a estar atentos para, frente a cualquier irregularidad, poder denunciarla. Ellos también, digamos, colaboran con este sistema. Nosotros pudimos conversar con algunos turistas, nos comentaban que estaban felices, los viñamarinos también, porque pueden venir al borde costero a andar en bicicleta, aprovechar, no necesariamente la playa, sino que también acá es muy rico venir a trotar, hacer deporte, a toda la gente que le gusta hacer deporte, y pudimos conversar con algunos de ellos, desde luego también con algunos cuidadores que nos comentaron cómo se están ordenando y funcionando en el borde costero por estos días. Escuchemos. Sí, ayer nos dimos cuenta y bueno, nos parece fabuloso que no estés cobrando, porque finalmente cualquier persona puede acceder a eso, y antes los cobros igual eran excesivos. Era carísimo, o sea, un día en la playa finalmente te costaba carísimo, entonces ahora se puede aprovechar y quizás ocupar ese dinero en otras cosas. Genial, porque uno puede venir en la mañana a hacer deporte, traigo la camioneta, saco mi bicicleta, vuelvo, puedo volver en la tarde, y no como antes que había que pagar 5.000 pesos, 3.000 pesos por el mediodía, después ahora te da la posibilidad de poder venir a cada rato varias veces al día. Me acabo de encontrar con la sorpresa que es gratis. ¿Qué le parece? Bien, pues espectacular. Igual hay que estar preocupado del vehículo, sí, pues dejar todo como corresponde. Y aprovechando ahora, vamos a venir más seguido. Solamente por propina. Realmente, como se dice por la municipalidad, esto es gratuito. ¿Ah? Realmente, y sería un abuso realmente estarle cobrándole al turista o al mismo chileno cosas indebidas. Como nosotros somos de aquí de Viña, tenemos que cuidar la ciudad. Por eso solamente propina y a conciencia, no, nada más. Hoy día no puede existir ningún cobro. Cualquier cobro en el borde costero es ilegal. Así que esperamos que las personas que seguramente van a hacer uso no abusen de este cobro. Los inspectores municipales fiscalizarán y por supuesto esperamos no tener problemas. Así es, entonces, hacer un uso consciente de los estacionamientos y sin duda denunciar cualquier irregularidad que puedan ver acá en el borde costero Viñamarino. Patricia, Mauricio. Sí, y vamos a ver si esta fiscalización también se efectúa de repente en la tarde o en la noche, cuando aparecen también algunos cuidadores de autos, ¿no? Sí, desde luego, acá hay bastantes locales nocturnos que están más allá para el quinto sector, y también se genera este abuso de repente. Por eso sería muy bueno también que se llevara a cabo, como tú dices, durante la noche, porque a lo mejor en el día se va a funcionar de manera ordenada, pero todavía falta mucho verano. Estamos recién en la primera quincena de enero. Vamos a ver qué pasa durante el resto de enero, febrero y hasta la quincena de marzo, que es cuando duraría supuestamente esta concesión. De todas maneras. Muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Vamos ahora con la celebración de Santiago 1000, donde una bailarina de madera de aproximadamente 5 metros de altura continúa recorriendo nuestro país, llenando las calles de arte y de música. Y vamos con Valentina Reyes, que nos tiene más detalles de esto. Valentina, buenas tardes nuevamente.
Hola, muy buenas tardes nuevamente, Mauricio, Patricia. Sí, una bailarina que estuvo en el norte del país encantando las ciudades de Arica, Antofagasta, también de Iquique, y que hoy está acá al lado de nosotros. Se las quiero mostrar concentrada porque a las 9 de la noche tiene un espectáculo en la comuna de Pudahuel. Nosotros estamos con Andrés García, representante de la Fundación Teatro Amil, para que nos cuente un poco de este pasacalle que va a recorrer diversas comunas, como lo decíamos hoy día a las 9 de la noche. Acá, al frente de la municipalidad, comienza este recorrido. Bueno, estamos muy felices de dar la bienvenida en Pudahuel a esta bailarina, que es como una caja de música que nos recuerda a nuestras abuelas de alguna manera, pero lo importante, esta es una gran fiesta sobre el empoderamiento de la mujer, es una forma de homenajearla en la importancia que tiene en toda la historia, en todo lo que significa nuestra cultura. Estamos muy contentos partiendo en Pudahuel, vamos a continuar después en La Granja, en Peñalolén, Renca, Las Condes, Puente Alto, Talegante y Rancagua. Entonces los invitamos a que nos visiten nuestra página web santiagoamil.cl para que vean todo el recorrido y no solamente esta programación, sino que toda la programación que tenemos especialmente dedicada. Estamos en la tercera semana de festival, estamos muy contentos de poder hacerlo, estamos ya en 10 regiones del país. Claro, porque es importante destacar, Santiago Amil, con la Fundación Teatro Amil, se ha expandido a otras regiones. De hecho, me contabas que llegan este año a Punta Arenas, al extremo austral del país. Sí, queremos saludar especialmente a nuestros amigos magallánicos. Esta es una alianza entre nuestra fundación y el municipio de Punta Arenas y su alcalde, porque vamos a poder estar a fines de mes con Quijano Quijote y también con la Regia Orquesta. Estamos por primera vez en nuestra historia uniendo Arica a Punta Arenas con el teatro y estamos inmensamente felices de poder compartir este trabajo. Quiero agradecer también a todos los municipios, alcaldes que nos han acogido en esta versión número 26, porque realmente ha sido maravilloso lo que está ocurriendo con la gente, ocupando el espacio público y descentralizando la cultura de excelencia. Perfecto, Andrés, los dejamos invitados entonces a ver el espectáculo de esta bailarina hoy día a las 9 de la noche en la comuna de Pudahuel. Ella baila, invita a los demás a que bailen con ella. Ahora está muy concentrada, ojos cerrados, pero a las 9 de la noche se inicia el espectáculo y ya les decíamos, quedan más comunas, llega hasta Rancagua y además ya encantó a todo el norte grande de nuestro país. Así es, y todo el detalle de las actividades de Santiago Amil están en 24horas.cl. Gracias, Valentina, por estas informaciones. Gracias a ambos. Nosotros con estas imágenes nos vamos a una muy breve pausa. Ya regresamos con más noticias aquí en 24 tarde. ...24 Horas Deportes. Vamos con las informaciones deportivas con Sergio Pinto. Don Sergio, ¿cómo están? Muy bien. Vamos rápidamente al deporte a esta hora porque hoy en la noche debuta Nicolás Jarry en el primer Grand Slam de la temporada. Es el Abierto de Australia. Nicolás Jarry, que es 43 del mundo, a sus 23 años jugará cerca de las 9 de la noche frente al argentino Leo Mayer, que tiene 31 años, es el 54 del mundo. Si gana, se enfrentará a Fognini, el italiano, que es 13 del planeta. Cristian Garín, también cerca de la medianoche, jugará un partido bien complicado frente a David Goffin, el belga, 22 del mundo. Y si gana, se podría medir a Denis Shapovalov, que es el 27 del mundo. Suerte para ambos en su debut en este Abierto de Australia. Seguimos en este mismo tema, porque debutó Rafael Nadal, que no jugaba desde el US Open del año pasado, ahí venciendo a James Duckworth, 237 del mundo, por 6-4, 6-3 y 7-5. Muy buen partido, muy buen debut del español Rafa Nadal, que está 2 del mundo. El 1, saben que es Novak Djokovic. El 3 del mundo también comenzó el Abierto de Australia. Hablamos de Roger Federer, que venció al uzbeco Denis Istomin por 6-3, 6-4, 6-4 en casi 2 horas de partido. Ahí está la victoria entonces del suizo, el mejor tenista de la historia a mi gusto. Y esto también fue noticia porque cayó Andy Murray en su debut en este Abierto de Australia ante Roberto Bautista, el español, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 6-2. Y podría ser su último partido en su carrera. Dice que va a intentar jugar Wimbledon. Se le ve muy complicado físicamente a Andy Murray. Quintanilla, Pablo Quintanilla, lamentablemente tuvo una muy mala jornada en esta etapa 7 del Dakar. Son 10, el Rally Dakar más corto de la historia. Descendió al 5º lugar de la general, terminó más de 20 minutos del ganador Sam Sutherland de esta etapa y quedó a casi 10 minutos del líder Ricky Bravel, el hombre de Estados Unidos. Chaleco López hasta hace poco iba ganando esta etapa en el Rally Dakar. Y por último,
Ahí está, como cantaban el himno, los seleccionados chilenos de balonmano que lamentablemente perdieron 36-30 frente al campeón africano, nada menos. Batalló este equipo, luchó, dio pelea ante Túnez, pero físicamente era muy fuerte el equipo africano. Erwin Fruitman y también Rodrigo Salinas fueron las figuras de nuestro equipo. Ahora viene el duelo contra Noruega, que es el martes, y frente a Arabia Saudita el jueves. En este tipo de mundiales los grupos son de 6 y clasifican 3, así que todavía hay chances de clasificar a la siguiente ronda, que sería algo histórico para el balonmano de nuestro país. Patricia, Mauricio. Muy bien, pues don Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy bien. Muy buenas tardes. Chao. Muy bien, y con deportes Así cerramos es. la revisión de las noticias aquí en 24 tarde. Al final, pero las noticias continúan en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hemos presentado 24